Capítulo 30. Caminando con la cabeza en alto, Tyrion Lannister mantuvo la vista hacia adelante mientras él y su tío Herion eran escoltados por los pasillos de la roca por su tío Kevan. Aparentemente, mi padre estaba demasiado ocupado para darnos la bienvenida a casa y en su lugar envió al tío Kevan a buscarnos como a un par de niños descarriados, pensó Tyrion, resistiendo el impulso de burlarse. No es que realmente esperara una cálida bienvenida por parte de aquel hombre. Después de todo, él es el famoso Tywin Lannister. Tiene una reputación que mantener. Aunque estaba en su hogar ancestral, Tyrion descubrió que una parte no tan pequeña de sí mismo extrañaba el norte. Parte de su anhelo era fácil de entender, considerando a la joven que había dejado atrás para su propia protección. Pero había algo más que separaba claramente a Casterly Rock de Winterfell, y era la calidez dentro de los muros de las grandes fortalezas. No es que Invernalia fuera cálida, ni mucho menos. Pero independientemente del clima, había una calidez persistente, una disposición casi alegre hacia la gente del norte una vez que se podía superar su fría recepción hacia los forasteros, por supuesto. Y después de estar con ellos durante más de una luna, Tyrion estaba convencido de que la calidez de Winterfell y la gente del norte se debía principalmente a quienes los gobernaban. Los Stark. Una familia que había gobernado la tierra durante más de 8000 años y tenía el respeto, el amor, la devoción e incluso el miedo de la gente que llamaba al norte su hogar. Si bien era doloroso admitirlo, sabía que a su hija no solo le iría bien en el norte, sino que también prosperaría. Al llegar al solar de su padre, Tyrion sacó de su mente los pensamientos sobre el norte y, lo que es más importante, sobre su hija, mientras se preparaba mentalmente para la conversación que estaba a punto de tener. Sin decir una palabra, Kevan abrió la puerta y los hizo entrar a los dos antes de cerrarla rápidamente. Su padre estaba exactamente donde Tyrion esperaba que estuviera. Sentado detrás de su escritorio y trabajando diligentemente en varios pergaminos que estaban cuidadosamente esparcidos sobre su escritorio. Su nave llegó anoche, afirmó Tywin Lannister, sin dejar de mirar el pergamino en el que estaba trabajando. Ya es de mañana. Ahora que sabía lo que hacía, Tyrion descubrió que su padre ya no lo intimidaba. No cuando su puro odio por el hombre ardía tan violentamente dentro de él. Era difícil temer a alguien a quien odiabas más que a nadie en el mundo. Bueno, estuvimos en el mar y en la carretera durante tanto tiempo que Herion y yo sentimos que una cama cálida y agradable era necesaria para pasar la noche, comentó Tyrion con calma, haciendo que la pluma de su padre dejara de moverse incluso si el hombre no miraba. Arriba. Sin mencionar que estaban sirviendo una comida bastante deliciosa en la posada, que casualmente está frente a uno de mis burdeles favoritos. Y unas pocas semanas en la carretera y en el mar con solo hombres como compañía pueden abrir bastante el apetito. Por el calor de una mujer. Tyrion sonrió cuando notó que la mano de su padre apretaba su pluma, casi rompiendo la pluma que tenía en la mano. No volverán a hacer semejante retraso cuando sea necesario discutir temas de importancia. Entonó Tywin, dejando a un lado el pergamino en el que estaba trabajando e indicando a los tres que aún estaban de pie que tomaran asiento. Tu último, y único, cuervo de Winterfell mencionó que Joy fue aceptada por el hechicero. ¿Cuál es la estimación de su poder? ¿Qué pudiste averiguar de los Stark con respecto a su aumento de riqueza? ¿Y qué pasa con el ex chico bastardo? Knox no era alguien que se pusiera a clasificar la fuerza de sus estudiantes, o acólitos como él los llama, respondió rápidamente Herion. Sin embargo, a pesar de haber recibido solo unas pocas lecciones con el hechicero antes de que abandonáramos el norte, Joy pudo comenzar a mover objetos con sus poderes. Nada demasiado pesado, pero el hecho de que pudo progresar tan rápido es sorprendente. Quizás nos sorprenda, tío, pero no tenemos idea si la hazaña fue sorprendente para Knox, pensó Tyrion mientras miraba a su tío por el rabillo del ojo. Bien, dijo Tywin simplemente. ¿Y qué pasa con el chico bastardo y las claves del ascenso de los Stark? Compartiendo una mirada con su tío, Tyrion tomó la iniciativa. También podrías renunciar a Jon Stark. Ese caballo ya salió del granero. Su padre cruzó las manos bajo la barbilla y miró fijamente a Tyrion. Explicar. Herion retomó la historia porque sabía lo que había sucedido mucho mejor que Tyrion, ya que él estuvo presente. Durante nuestro tiempo en el norte, Stark inició una expedición más allá del muro para tratar con el rey más allá del muro, Mance Rayder. Con el fin de forjar relaciones con los Stark, algunos de nuestros hombres y yo fuimos con él. Stark se reunió e hizo un acuerdo con los salvajes, pero en el proceso fuimos emboscados por un grupo rebelde de salvajes que buscaban aprovechar la situación. Fue durante esta batalla que Jon inició una ceremonia de matrimonio entre ellos. Y una de las esposas lanza salvajes. Una esposa lanza que desde entonces siguió a los Stark de regreso a Winterfell y se instaló con el muchacho.
Tywin frunció el ceño y Tyrion pudo ver las ruedas girando en la cabeza de su padre. Un obstáculo. Pero que se puede superar con cuidado. No pudo evitar la burla que se le escapó. Créame, padre, y grite, ese es su nombre por cierto, no es un simple obstáculo que pueda superarse de la manera habitual. E incluso si, y eso es un gran sí, lograra sacarla del camino. Hay otro obstáculo mucho más difícil de eliminar que se interpone en tu camino. Uno llamado Princesa Arianne Martell de Dorne. Eso tomó a su padre por sorpresa y se reflejó en su rostro. ¿Qué tiene que ver la chica Martell con el chico bastardo? Y, de hecho, ¿qué esperaban lograr los Tyrell y Martell mientras estaban en el norte? Sacudiendo la cabeza y ocultando su sonrisa, Tyrion casi disfrutó el hecho de que estaba a punto de desenredar por completo uno de los intrincados planes de su padre para ganar más poder. La princesa tiene mucho que ver con Jon Stark, considerando que compartió la cama con él y su nueva esposa en múltiples ocasiones. Y dada la naturaleza bastante abierta de la sexualidad en Dorne, no me sorprendería si pronto supiéramos que el joven Jon Stark era a punto de ser elevado a príncipe consorte de Dorne junto a su amante, Ygritte del pueblo libre. Hubo un ligero tic alrededor de los ojos de su padre, pero esa fue toda la reacción que dio ante la noticia. El heredero Stark. Completamente enamorado de la chica extranjera Talisa Maegir que regresó con Nox de Volantis, añadió Herion casi de inmediato. Ella también es hija de una de las triarcas de Volantis. Si se llevara a cabo tal unión, y los Stark serían tontos no hacerlo, entonces se abrirían rutas comerciales para el norte desde Braavos hasta Volantis y posiblemente incluso más allá. Ahora el rostro de su padre se quedó petrificado. La niña mayor de Stark. Prometida con Nuelas Tyrell y lista para convertirse en la próxima dama de la casa Tyrell una vez que sea mayor de edad, respondió Tyrion, disfrutando más que un poco de ver a su padre luchando por mantenerse unido. Dándose la vuelta, su padre se levantó de su asiento y caminó hacia el balcón abierto que daba al Sunset Sea. Qué tentador es simplemente acercarse y darle el más mínimo empujón, pensó Tyrion con malicia mientras su padre se paraba frente a las puertas abiertas, con las manos detrás de la espalda mientras permanecía en silencio, pensando. Pero no soy un asesino de parientes, todavía. Kevan, anunció Tywin sin darse la vuelta. Escribirás a desembarco del rey. Se espera que tu hijo Lancel y nuestro sobrino Tyrek amplíen su conocimiento del norte lo mejor que puedan. Diles que incluso le pidan a Robert que hable sobre el norte y los Stark. Los dioses lo saben. El hombre nunca deja de hablar de los lobos. Es hora de utilizar esto a nuestro favor. Kevan simplemente asintió, sin siquiera cuestionar la orden, lo cual era típico. Tyrion respetaba a su tío, pero el hombre era prácticamente un lamebotas cuando se trataba del gran Tywin Lannister. ¿Y qué esperas lograr ahora, hermano? Preguntó Herion. ¿Tratas de tener en tus manos a la segunda hija Stark, Arya? Bueno, mucha suerte con eso. Kevan, sin ofenderte ni a ti ni a tu hijo. Pero esa chica masticaría a tu hijo mayor y lo escupiría si se lo permitiera. Incluso miró en su dirección. ¿Y qué hay de Tyrek entonces? Preguntó Tywin, sin molestarse en darse la vuelta y aparentemente no sorprendido por la declaración. Es posible, pero será mejor que pase el mayor tiempo posible en el patio con Jaime y Ser Barristan, comentó Tyrion, atrayendo una mirada de su padre. Arya es una guerrera, una mujer del norte de principio a fin. El único que reclamará su mano, sin riesgo de ser castrado durante su noche de bodas, es el que pueda vencerla en el patio. Y considerando lo que yo hago. He visto de ella, y el hecho de que Nox la está entrenando, es muy probable que la niña llegue a su lecho de muerte soltera. Tyrion se volvió hacia ellos y ahora pudo ver plenamente la ira de su padre. Cuando era más joven, o incluso antes de dirigirse al norte y aprender algunas verdades, Tyrion habría estado cagado de miedo al recibir esa mirada de su padre. Pero ahora Tyrion descubrió que no le importaba. Ya no. Ustedes dos estaban en Winterfell junto con los Martell y los Tyrell. Sin embargo, ambas casas lograron robar un Stark delante de sus narices, y ustedes dos no hicieron nada. ¿Hay más fallas de las que ustedes dos quieran contarme? Burlándose, Tyrion sacó el cuaderno de cuero que siempre había llevado consigo mientras estaba en Winterfell. Tirando el libro sobre el escritorio de su padre, Tyrion se reclinó en su asiento y cruzó las manos bajo la barbilla. Tywin miró hacia el cuaderno encuadernado en cuero, dio unos pasos hacia ellos y lo recogió. ¿Y esto qué es? Preguntó Tywin, abriendo el libro y hojeando las páginas. Las claves del éxito del norte durante la última década, respondió Tyrion, saboreando más que levemente la rápida mirada de sorpresa que recibió de su padre. Tomé notas cuidadosas sobre las imprentas que tienen en el norte. Además de su proceso para hacer vidrio del norte, aunque mantuvieron algunos ingredientes ocultos de nosotros.
También examiné la construcción de sus jardines de vidrio y cómo funcionan. Sobre rotar sus cultivos para evitar agotar la utilidad del suelo. También tengo un dibujo de su alto horno y notas sobre cómo funciona el proceso. Dándoles la espalda una vez más, Tyrion observó en silencio cómo su padre hojeaba su cuaderno. ¿Y qué pasa con la medicina para tratar la escala de grises y otras enfermedades? Tyrion quiso poner los ojos en blanco. Se las había arreglado para comprender cómo el norte logró avanzar hasta convertirse quizás en la casa principal en menos de una década, y su padre quería más. Típico. Mantuvieron el proceso de creación del medicamento como un secreto muy bien guardado, explicó Tyrion. Pude mirar alrededor del laboratorio del hechicero, creo que así lo llamó. Y noté que estaban hirviendo comida podrida y otros brebajes asquerosos. Pero no tengo idea de cómo eso lleva a uno a obtener su medicina milagrosa. Los estudiantes de la Wendell College también fue bastante reservado al respecto. No importa cuánto oro colgué ante sus ojos. Pero incluso sin la medicina, lo que logramos obtener nos mantendrá ocupados por algún tiempo mientras preparamos todo. Y también tenemos el beneficio adicional de no tener que crear estas maravillosas creaciones mediante prueba y error, perdiendo tiempo y dinero. Los Stark ya se han encargado de eso por nosotros. Solo necesitamos duplicar lo que ellos ya han logrado. El señor de la roca no dijo nada mientras seguía hojeando el cuaderno que Tyrion le había entregado. Finalmente, llegando al final del libro, Tywin lo cerró y lo dejó sobre su escritorio. Escribirás lo que se requiere para construir cada artilugio, Tyrion. Kevan y Herion comenzarán a reunir a los artesanos para construirlos una vez que los materiales sean traídos a la roca. No debería llevarme más de unos pocos días compilar la lista, respondió Tyrion encogiéndose de hombros. En verdad, ya había recopilado todo lo que sería necesario para crear cada elemento que había copiado del norte. Pero no estaba dispuesto a decirle eso a su padre. Después de eso, partiré hacia Desembarco del Rey. Su padre entrecerró los ojos ante eso. ¿Y tú irás por qué? Porque mi hermano, mi hermana, mi sobrina y mis sobrinos están en Desembarco del Rey y han pasado algunos años desde la última vez que los vi, respondió Tyrion. De hecho, creo que la última vez que los vi, Tommen todavía era un niño pequeño chupando la teta de su madre. Sin embargo, también aprendí un poco más sobre esa gente pequeña en la que Nox se interesó y trajo de regreso al norte. Con él. Pero, para confirmar lo que he aprendido, necesito hablar con algunas personas en Desembarco del Rey. Su padre pareció pensar en lo que había dicho por un momento antes de asentir brevemente y luego despedirlos abruptamente a los tres de su presencia. Además, pensó Tyrion mientras salía de la habitación de su padre, hace mucho que Jaime y yo deberíamos tener una conversación sobre la familia y el coste de la traición. Sentado en su estudio, reclinado en su silla con los pies apoyados en el escritorio, Alan Knox hacía girar ociosamente un trozo de metal plateado del tamaño de un puño en el aire ante él. Su dedo índice en su mano derecha se movía al mismo tiempo que la pieza, creando su camino en el aire mientras miraba en silencio contemplativo lo que ahora estaba completamente convencido era mineral de Beskar en bruto. A pesar de ser aliados del Imperio, los mandalorianos eran bastante reservados con sus técnicas de forja. Especialmente cuando se trataba de Beskar. Comprensible por supuesto. Beskar es el único metal en el universo conocido que realmente puede resistir un sable de luz, el arma principal de los Sith y los Jedi. Serían tontos si dejaran el conocimiento de cómo forjarlo en manos de aquellos que podrían ser, y fueron, sus enemigos. El metal tenía un punto de fusión extremadamente alto, así como una conductividad térmica extremadamente pobre, lo que hacía que incluso si pudiera alcanzar la temperatura requerida para fundir el metal con el fin de trabajar en él, tendría que actuar rápidamente antes de que el metal se fundiera. Calor dispersado. El problema era que, en este mundo aún primitivo, la capacidad de alcanzar la temperatura necesaria para trabajar el metal estaba fuera de su alcance. Sin embargo, a pesar de esto, los valirios todavía eran capaces de utilizarlo. Y ahora estaba seguro de que la razón por la que pudieron hacerlo fue por sus dragones. Como señaló su acólito Henry, el fuego del dragón podía derretir incluso la piedra más dura. El único problema era que los dragones se habían extinguido de este mundo. Por lo tanto, usarlos para convertir el Beskar en algo utilizable estaba fuera de discusión. Por ahora. Pero hasta que eso cambie. Se necesita un medio alternativo para forjar Beskar. Un ejército, o incluso un escuadrón de individuos bien entrenados que visten armadura Beskar y portan armas Beskar, podrían fácilmente cambiar el rumbo de cualquier guerra. Y para las guerras que se avecinan, necesitamos todas las ventajas que podamos conseguir. Sintiendo que uno de sus acólitos corría tan rápido como sus piernas podían llevarlo hacia la torre, Nox siguió haciendo girar el mineral de metal con su mano derecha mientras usaba su izquierda para abrir la puerta de su estudio.
La puerta ni siquiera había tenido la oportunidad de abrirse por completo cuando uno de sus nuevos acólitos, Henry, entró precipitadamente en la habitación. El joven estaba jadeando mientras intentaba recuperar el aliento, apenas logrando detenerse una vez que entró en la habitación para poder arrodillarse. Milord, perdóneme. Mi intrusión. Knox dejó el mineral de metal sobre su escritorio y desestimó las preocupaciones del joven corpulento. No hay ninguna intrusión, Henry. Aunque deberías estar en tus lecciones con Samuel, ¿no? Sí, milord, asintió Henry, poniéndose rápidamente de pie y trabajando para controlar su respiración. Pero durante la lección, Samuel dijo algo y yo, tuve un pensamiento. Y luego, entonces recordé algo sobre el tiempo que pasé con mi antiguo maestro, el maestro Tobo Matt en King's Landing. Y creo que sé cómo era él. Reelaborando el acero valirio. Ahora el joven tenía toda la atención de Knox. Bajando los pies, Knox se giró para que sus ojos ciegos se dirigieran al chico corpulento. Nira había encargado al joven Henry y al maestro Mitken que intentaran descubrir los secretos de cómo forjar Beskar. Pero hasta ahora, a pesar de casi 2 meses de trabajo, ni el maestro ni el aprendiz habían logrado ningún avance para llevar el mineral a un punto en el que pudiera moldearse. Hablar. Asintiendo, Henry dio unos pasos cautelosos hacia Knox. Samuel estaba hablando de historia, de los Targaryen y de cómo perdieron a sus dragones y estaban tratando de incubar los huevos que tenían. Estaba diciendo que se creía que los dragones usaban sus propias llamas para calentar y ayudar a incubar los huevos. Pero como no había dragones alrededor, los Targaryen tuvieron que usar algo más. Luego estaba hablando de un lugar llamado Summeral y de cómo se creía que los Targaryen quemaron el lugar mientras intentaban incubar los huevos y algunos que sobrevivieron se dice que vio fuego verde que puede derretir piedra. Y solo hay una cosa que puede producir fuego verde que puede derretir piedra y es Wildfire, terminó Knox para Henry, resistiendo el impulso de golpear su cabeza contra la superficie de su escritorio mientras lo hacía. Honestamente, estaba completamente perplejo por el hecho de que no había pensado en eso primero. El único encuentro que había tenido con la sustancia volátil durante su breve estancia en Desembarco del Rey le había dado una perspectiva de primera mano de su verdadera naturaleza. La mierda ciertamente podría generar suficiente calor para derretir la piedra. Y tal vez con un ligero ajuste en su propio conocimiento de la alquimia Sith, podría mejorar la fórmula. Hazlo más estable. Pero el problema era que, en este momento, no tenía idea de cómo crearlo. Tengo curiosidad por saber cómo el maestro Tobo logró reelaborar el acero valeriano porque siempre fue muy reservado al respecto. Pero sí recuerdo haber visto a algunos hombres con túnicas entregando algunos frascos de agua verde o algo así cuando todavía era su aprendiz. Y después al escuchar a Samuel describir los incendios forestales y cómo son verdes antes de arder, me di cuenta de que... Henry, dijo Knox, interrumpiendo al chico. Has dejado claro tu punto. Y creo que has descubierto algo. Pero los incendios forestales tal como están actualmente son muy peligrosos, incluso en pequeñas cantidades. Tendremos que tomar precauciones si vamos a usarlos para forjar nuevas armas valirias. Acero. Tomando una pluma y una hoja de papel en blanco, Knox comenzó a tomar algunas notas mientras Henry estaba de pie frente a él, arrastrando nerviosamente los pies de un lado a otro. Milord. Usted, ¿me necesita para algo más? Sí, puedes, finalizó Knox, usando la fuerza para crear un pequeño soplo de aire para secar rápidamente la tinta que acababa de escribir antes de entregarle la nota a Henry. Llévale esto al maestro Mecken. Ustedes dos tendrán todo lo que necesiten para crear una herrería fuera de los muros de Winterfell. ¿Fuera de Winterfell? Preguntó Henry, su atención centelleando en la nota en sus manos. Si hubiera podido, Knox le habría puesto los ojos en blanco al joven. A menos que planees trabajar en un compuesto altamente volátil que es capaz de destruir un edificio incluso en pequeñas cantidades dentro de los confines de Winterfell. El reconocimiento fluyó a través de Henry, así como un toque de vergüenza. Por supuesto, milord. El maestro Mitken y yo nos pondremos a trabajar en ello de inmediato. Pero, ¿qué vamos a hacer con el incendio forestal? ¿Cómo planeamos conseguir algo? Por lo que Samuel ha dicho y por lo que vi en King's Landing, realmente no es una buena idea transportar esas cosas por todo el país. No, no lo es, reconoció Knox mientras comenzaba a formular el mensaje que necesitaba enviar. Pero no buscaremos reunir los incendios forestales en sí, sino aquellos que pueden y han estado produciendo la sustancia durante años. Esperemos que Robert no haya ido a matarlos a todos después de su fallido intento de asesinato. De pie en el balcón que dominaba la masa en expansión que era Desembarco del Rey, el rey Robert Baratheon, primero de su nombre,
Observaba con nostalgia cómo la gente de la ciudad seguía con su vida diaria aparentemente con poco cuidado, además de tratar de mantener un techo sobre las cabezas de sus familias y comida en sus barrigas. Como envidiaba a su pueblo por su sencilla existencia. No tenían que preocuparse por tratar de apaciguar a los que estaban debajo de ellos. No tenían por qué preocuparse porque algunos mocosos del otro lado del mar angosto pudieran regresar para hacer la guerra. No tenían que preocuparse por si los antiguos lamebotas de dragón finalmente reunirían el valor para intentar ponerles una daga en la espalda. No tenían que preocuparse por las finanzas del reino, ni por el maldito juego que todos estos advenedizos nobles insistían en jugar. No. Todo lo que tenían que hacer era despertarse, salir por el día, ganar algo de moneda y luego irse a casa. Una existencia tan simple. Uno para el que habría sido más que adecuado. Pero no. Esa vida me fue negada desde que nací. En cambio, estoy maldito por tener que asistir a reuniones interminables, tener que escuchar a lameculos día tras día. Y preocupándome constantemente por si los antiguos leales al dragón finalmente habían crecido y decidieron que era hora de eliminarme y poner fin a mi reinado. Suspirando, Robert desvió su atención de la gente de su ciudad y se centró en la copa de Arbor Gold que tenía en la mano. A pesar de que el sol ya se acercaba al horizonte, esta todavía era su primera taza del día y todavía estaba casi llena. Levantando la copa, tomó un pequeño trago, permitiéndose la oportunidad de probar y saborear el vino en lugar de simplemente beberlo tan rápido como pudiera. Otro cambio que el hechicero y Ned habían provocado en él. Y uno que, según él, Jon Arryn aprobaba mucho. El viejo siempre decía que Robert bebía demasiado y demasiado rápido. Tu gracia. Girando levemente la cabeza, Robert vio a su escudero Lancel, no. Tyrek, el otro sobrino de Tywin Lannister que se había visto obligado a aceptar como escudero por el oro que le debía al maldito hombre. ¿Qué es? Refunfuñó, descontento de que su breve respiro del peso de la corona estuviera a punto de llegar a su fin. El señor Mano, Lord Jon Arryn está aquí para verle, su excelencia. A pesar de que Tyrek era otra mierda de cabello dorado con la que se veía obligado a estar cerca, se dio cuenta de que no le importaba el muchacho, lo que lo convirtió en uno de los 3 jóvenes de cabello dorado con los que no le importaba pasar tiempo ya que los otros 2 eran sus propios hijos. Tommen y Myrcella. Tyrek no era un pequeño idiota asustado como su primo Lancel y podía hablar con él sin tartamudear cada otra maldita palabra. Incluso era decente con una espada en la mano y no tenía miedo de poner todo su esfuerzo en el patio contra Robert. Y lo mejor de todo, desde los últimos días el muchacho había empezado a preguntarle sobre historias de guerra de la rebelión. Algo que ya pocos, si es que alguno, hacía. Sabiendo que su respiro había terminado, Robert lanzó una última mirada anhelante a la vida sencilla debajo de él antes de asentir, muéstrale entrar. Y sírvele un vaso también. Luego sal. El muchacho no dijo una palabra mientras dejaba entrar a Jon y le servía una copa de vino antes de retirarse rápidamente de la habitación para dejarlos a los 2 solos. Bueno, Jon, suspiró Robert, acercándose a su padre en todo menos en el nombre. ¿Qué se ha ido a la mierda ahora? Los viejos ojos de Jon se entrecerraron hacia Robert, pero honestamente no le importaba. Estaba haciendo el esfuerzo de ser un rey, un verdadero rey. Pero sabía que nunca sería el rey que Jon quería que fuera. Ese simplemente no era él. No pasa nada, Robert, respondió Jon, dejando a un lado su copa de vino intacta. Recibimos un cuervo del norte esta mañana. Una solicitud formal tanto de Ned como del hechicero. El nombre del hombre es Knox, se burló Robert, tomando un trago de su vino y terminándose la mitad de una vez. Tenía la sensación de que tal como iba esta reunión, necesitaría tanto su propio vino como otro. Amaba a su Jon, realmente lo amaba. Pero Jon siempre actuaba extraño cuando surgía el tema del hechicero. Se negó rotundamente a referirse al hombre por su nombre o por el título que Robert le había otorgado. ¿Qué quieren de la corona? Sea lo que sea, envíasela a ellos. Jon frunció el ceño y sacudió la cabeza. Esta solicitud no es tan simple, Robert. Están pidiendo incendios forestales. O más bien, están pidiendo que los piromantes que lo logran sean enviados a Winterfell. Eso no era lo que Robert esperaba. Oro, mano de obra, más prisioneros o voluntarios para el muro. Cualquiera de esos y ni siquiera se habría inmutado. ¿Pero los piromantes? ¿Para qué, en nombre de los malditos dioses, Ned y Knox necesitaban a esos cabrones? ¿Dijeron por qué los querían? No lo dijeron, respondió Jon, claramente no satisfecho con su propia respuesta. Lo único que Ned estaba dispuesto a divulgar en su carta era que tener un piromante, o varios, en el norte les ayudaría en algo para combatir contra los enemigos del extremo norte.
La sangre de Robert comenzó a acelerarse ante la mera mención de los caminantes blancos. Un enemigo de la era de los héroes, el mayor enemigo que jamás se haya enfrentado al mundo de los hombres. Joder. No puedo esperar a que llegue el día en que salga al campo contra esos cabrones. Ese es el tipo de rey que puedo ser. Uno para liderar sus ejércitos desde la vanguardia. Nadie que se sienta en un trono día tras día escuchando a un lameculos tras otro tratando de ascender a posiciones de poder cada vez más altas. Bien, dijo Robert con un gesto de la mano, haciendo lo que pudo para calmar su necesidad de una buena pelea. Supongo que es bueno que me hayas convencido de no matar a todos esos fanáticos del fuego. Envía media docena de los que aún están vivos al norte con todos los suministros que necesiten para crear su mierda. Y haz que Stannis vaya con ellos. Podría ser demasiado jodidamente orgulloso para admitirlo, pero sé que ese tipo tenso extraña a su hija. Y esto nos dará la oportunidad de que uno de los nuestros evalúe el progreso de aquellos bajo la tutela de Nox. No creo que esto sea un curso de acción inteligente, Robert. Parpadeando, Robert miró fijamente a su padre adoptivo y consejero más cercano. ¿Por qué no? Stannis es más que adecuado para juzgar el progreso realizado por aquellos que entrenan con Nox. No me refiero a Stannis. De hecho, estoy de acuerdo en que enviar a Stannis al norte para una inspección formal por parte de la corona es una buena idea, respondió Jon. Me refiero a enviar a los piromantes del norte para que sirvan bajo las órdenes de Nox. Sin supervisión y sin saber exactamente para qué planea usarlos. Le has dado mucha libertad al hechicero, Robert. Pero ahora parece que le hemos dado demasiado, de modo que ahora cree que puede exigirle a la corona sin proporcionar mucho razonamiento y esperar que se cumpla. Se está volviendo demasiado poderoso, y necesitamos controlarlo. Para saber exactamente para qué quiere a los piromantes. Y deberíamos tener un representante de la corona con él en todo momento de ahora en adelante. El hombre se lo ha ganado con creces, Jon, gruñó Robert, empezando a cansarse de la reciente desconfianza de su padre adoptivo hacia Nox. Podría decirse que ha hecho más por el norte y, por extensión, por el resto de los 7 reinos desde que Aegon, el sangriento conquistador, unió Poniente hace 300 años. No cuestiono sus contribuciones al reino, Robert, solo sus motivaciones. Que incluso hasta el día de hoy son un misterio para todos menos para él. Jon respondió. Su influencia ha crecido enormemente en todo el reino y continúa creciendo cada día que pasa. ¿Qué sucede cuando llega el día en que decide que ya no está satisfecho con su suerte actual en la vida y pone su mirada en el trono de hierro? Poniendo los ojos en blanco, Robert dejó su copa de vino ahora vacía. Si Nox realmente quisiera Jon, el trono de hierro, lo habría reclamado hace años. Y conocemos su motivación, detener a los caminantes blancos. Esta vez fue Jon quien le puso los ojos en blanco. Sí, los caminantes blancos. Criaturas legendarias que nadie ha visto en miles de años desde la era de los héroes y Bran el Constructor. ¿No te parece en lo más mínimo sospechoso que, pocos años después de la llegada de Nox al norte, nosotros de repente te enfrentas a un enemigo al que solo él realmente puede contrarrestar? Yo diría que es por la gracia de los dioses que llegó cuando lo hizo y está dispuesto a ayudarnos, respondió Robert antes de detenerse cuando un pensamiento lo asaltó. O tal vez esa sea la razón por la que no confías en él. Los dioses. Sé que eres devoto de los 7, Jon. ¿Quizás crees que tu devoción a la fe está nublando tu opinión sobre el hombre? Y si ese es el caso, ¿tienes los mismos pensamientos sobre los hijos de Ned? ¿O sobre mi propia sobrina, Siren? Jon vaciló, claramente sopesando cuidadosamente sus palabras antes de hablar. Sería mentira por mi parte decir que no desconfío de la magia que posee Nox. Tal poder debería estar en manos de los dioses o de aquellos que los dioses han elegido. Claramente, los hijos de Ned y aquellos que han sido encontrados con el poder fue bendecido por los 7 y los dioses antiguos. Sin embargo, Nox no pertenece a ninguna fe de la tierra. No está en deuda con nuestras creencias ni con nuestra moral. Y, aunque puede que no te guste escuchar a este Robert, tal vez sí te convenga. Lo mejor para nosotros sería comenzar a planificar cómo empezar a eliminar la influencia de Nox ahora que aquellos bajo su tutela están ganando terreno. Robert se limitó a mirar a su padre adoptivo, sin saber exactamente cómo responder a los pensamientos del hombre. Pero entonces le llegó la respuesta. Ni con palabras ni de verdad. Comenzó en la parte baja de su pecho, luego subió y pronto no pudo contenerlo mientras se reía a carcajadas, casi doblándose mientras lo hacía mientras intentaba desesperadamente respirar a través de su risa. Jon, sin embargo, no pareció compartir su diversión. Esto no es motivo de risa, Robert. Jon intentó interrumpir con dureza, lo que solo hizo que Robert se riera más fuerte. Nox tiene demasiada influencia.
El norte y, por extensión, las tierras de los ríos. Con Sansa Stark ahora comprometida con Wells Tyrell, le da acceso al Reach. Las tierras del oeste a través de Joel Lannister como su acólita. Y Dorne a través de su amistad con el príncipe Oberyn. Si fuera solo su poder, su magia, sería manejable. Pero ahora, con sus conexiones e influencia, bien podría ser una amenaza para ti, tus hijos y el reino. Poco a poco consiguió controlarse, Robert se sentó pesadamente en su asiento y continuó sonriéndole a Jon. No me río de la idea de que Knox tome el trono, Jon. Dios sabe que seguramente haría un muy buen trabajo gobernando si lo hiciera. Me río del hecho de que pienses eso, si él quiere tomar el trono, que realmente podemos impedir que lo haga. A Jon realmente no le importó esa respuesta. Robert, no creo que entiendas completamente. No, Jon, respondió Robert, inclinándose hacia adelante en su asiento y mirando de frente a los ojos de su padre adoptivo. En este caso, eres tú quien no entiende. Sé que no soy el rey que querías que fuera. Demonios, la única razón por la que no soy un completo rey de mierda es porque algunos de los dragones que me precedieron no fueron. Mucho, mucho peor de lo que jamás podría ser. El funcionamiento interno de la corte es una maldita masa de hilos enredados que no quiero ni siquiera mirar y mucho menos interactuar con ellos. Pero sí conozco a hombres hábiles y guerreros, Jon. Recuerdo bien lo que vi ese día cuando Knox prácticamente tomó el pique sin ayuda. Lo vi cuando trajo a los Greyjoys, brutalizados y derrotados, delante de mí y los arrodilló. Estaba aburrido, Jon. Acababa de atacar. Una fortaleza que era, y sigue siendo, considerada una de las estructuras más defendibles del país. Para él, era poco más que una molestia. Una mosca que debía ahuyentar. No se lo estaba tomando en serio. Ahora, sabiendo que Jon, ¿cómo crees que se vería el hombre si comenzara a tomarse las cosas en serio? En realidad, tampoco tenemos que especular sobre eso. Basta con mirar lo que le hizo a Corbray. Arrancó el alma del hombre de su cuerpo y la atrapó en piedra antes de arrojarla al mar. Ese es el tipo de hombre al que nos enfrentaríamos si alguna vez hiciera la guerra por el trono. Por lo tanto, no es una cuestión de si podría reclamar el trono si intentara conseguirlo. Más bien, es una cuestión de cuánta sangre se derramaría antes de que él lo reclame. Y antes de que se te ocurra la idea de eliminarlo permanentemente, no lo hagas. Todos hemos visto cómo se ve ese resultado. Hacerlo ahora también pondrá a los Stark completamente en nuestra contra, a pesar de nuestra relación con Ned. Y estoy seguro de que las serpientes y esas rosas codiciosas tampoco dudarían en unirse a su lado. Los ojos de Jon se estrecharon aún más hasta que quedaron poco más que rendijas. Haces que parezca como si el reino ya hubiera caído en sus manos. Y no tienes intención de hacer nada. Tengo la intención de hacer algo, Jon, respondió Robert, ganándose una rápida mirada de satisfacción de Jon. Aunque sabía por la forma en que se había desarrollado esta conversación que duraría poco. Voy a ofrecerle a Knox un asiento en mi mesa tanto para él como para su esposa. Para aceptarlo como asesor y nombrarlo miembro del pequeño consejo. En lugar de alejarlo o minimizar sus logros y negarle lo que le corresponde, voy a hacerme amigo de ese hombre, no ahuyentarlo y empujarlo a los brazos de nuestros enemigos. Era evidente que Jon no estaba satisfecho con su decisión. ¿Y cuándo decide que no tiene suficiente y quiere más? Robert simplemente se encogió de hombros y se sirvió otra copa de vino. Entonces espero que solo lo haga cuando esté en condiciones de lograr su objetivo con el menor derramamiento de sangre posible. Porque, en verdad, Jon, cuando se trata de Knox, eso es lo único que podemos hacer. Sentada en su cama dentro de la mansión del Magister Illyrio Mopatis, Daenerys Targaryen se tomó su tiempo para recomponerse mientras se preparaba para lo que estaba a punto de hacer. Solo habían pasado unos pocos días desde que ella y su hermano habían llegado a Pentos, y menos de la mitad desde que llegaron a la mansión del Magister Mopatis, pero los problemas de su pasado ya parecían de toda una vida, ya que fueron rápidamente reemplazados por nuevos problemas. Al llegar a la mansión del Magister, Dany y su hermano fueron recibidos con los brazos abiertos por el Magister, quien había jurado lealtad a quien llamaba el único rey verdadero de Poniente. Si bien su hermano inmediatamente abrazó al hombre y le prometió que sería recompensado una vez que reclamara su trono, Dany se mostró escéptica. Si este hombre realmente deseaba ayudarlos, ¿por qué había esperado tanto para ofrecerles refugio? ¿Por qué ahora y no antes, cuando el reinado del usurpador aún era joven y débil? Y dejando a un lado sus motivaciones, había algo en el Magister que a Dany simplemente no le parecía bien. El hombre había sido un mercenario que más tarde hizo su fortuna comerciando con queso, especias y esclavos. Aunque la esclavitud era ilegal en Pentos, basta con mirar los modales de Illyrio, los guardias silenciosos y los sirvientes marcados, para saber que la vil práctica se practicaba viva y bien dentro de la ciudad.
Y solo por ese hecho, el hombre había despertado las sospechas de Dani. Una sospecha que no hizo más que aumentar a medida que el hombre y su hermano hablaban constantemente entre sí. Conversaciones que cesarían en el momento en que ella entrara a la habitación. Levantándose de su cama, Dani inclinó ligeramente la cabeza hacia arriba y cerró los ojos mientras la luz del sol de la mañana se filtraba en su habitación y descansaba sobre su rostro. Aquí no hay intentos. No hay lugar para el fracaso. Puedo hacer esto. Haré esto. Al escuchar el crujido de la puerta al abrirse, Dani abrió los ojos y giró la cabeza justo a tiempo para ver entrar a la joven que Illyrio le había asignado como doncella, Dorea. Señora Daenerys, saludó Dorea, bajando la vista casi de inmediato y arrastrándose hacia la pared para darle el mayor espacio posible. Buenos días, Dorea, saludó Dani a la mujer, dándole una pequeña sonrisa, que la mujer le devolvió con una propia. Después de ser asignada para servir como su doncella, Dani había hecho todo lo que podía por la mujer. Lo cual desafortunadamente no fue mucho ya que, a pesar de que estaba atendiendo a Dani, su deuda todavía era propiedad de Illyrio. Una deuda que se adquirió después de que Illyrio la comprara en una casa de placer en Lys. Un hecho que era bien conocido en toda la mansión y que fue aprovechado por más de un visitante, incluido su hermano. Al acercarse a la ex esclava de placer, Dani notó de inmediato las marcas claras en su piel pálida. Marcas en el cuello y los brazos. Marcas que serían casi imperceptibles dada la forma en que Dorea había arreglado su ropa y su cabello esta mañana a menos que las estuvieras buscando. No son marcas, moretones. Acercándose a Dorea, Dani extendió la mano rápidamente y le apartó el cabello antes de que pudiera apartarse, y sus dedos pasaron suavemente sobre las marcas negras en la piel de Dorea. El agradecimiento de mi hermano, afirmó en lugar de preguntar, dejando caer su mano a su costado. Dorea palideció y tembló levemente. No es nada, señora. Es un honor poder servir a alguien como su honorable hermano. Aunque Dani todavía era una doncella, no era del todo inocente a la manera de los hombres y mujeres. No después de haber tenido que sentarse afuera de un burdel mientras su hermano se entretenía con las pocas monedas que tenían. Y especialmente no después de que sin darse cuenta había visto un poco de la interacción de Jon. Con una mujer de cabello oscuro y una mujer pelirroja. Solo pensar en eso fue suficiente para hacer que su rostro se sonrojara y la dejara tartamudeando. Mierda de caballo, respondió Dani, atrayendo una rápida mirada de la mujer. Sé exactamente quién y qué es mi hermano. Ahora, dime la verdad. Si tuvieras la opción, compartirías su cama otra vez. Y debes saber que no encontraré ira en tu respuesta. Dorea claramente estaba luchando mientras intentaba evitar responderle. Pero eso en sí mismo era toda la respuesta que Dani necesitaba. Entonces no te volverá a tocar, ni nadie más, a menos que tú lo desees. Una mirada de esperanza se extendió por el rostro de Dorea, solo para desaparecer inmediatamente cuando la mujer sacudió la cabeza. Perdóneme, señora. Pero sé lo que soy. Le agradezco sus cuidados, señora. Pero no necesita preocuparse por mí. Yo también sé quién eres, respondió Dani, haciendo que Dorea parpadeara. Eres quien deseas ser. No lo que otros te obligan a hacer. Y te lo voy a demostrar ahora mismo. Pasando junto a Dorea, Dani dejó a la mujer apresurándose para alcanzarla mientras caminaba rápidamente por los pasillos de la mansión. Manteniendo la cabeza en alto, Dani ignoró a los diversos sirvientes y guardias con los que se cruzó mientras se dirigía hacia donde sabía que estaba ubicado el solar de Illyrio. Era una apuesta que él estuviera allí. Pero dada la hora del día, era una suposición razonable. E incluso si no lo fuera, estaba segura de que sería capaz de localizarlo lo suficientemente rápido. Efectivamente, mientras ella y Dorea se dirigían hacia las habitaciones de Illyrio, vio a dos de los guardias silenciosos vigilando afuera. Los dos guardias no dijeron una palabra mientras ella se acercaba, y ninguno hizo ningún movimiento para detenerla mientras levantaba la mano y raspaba la puerta con los nudillos. ¿Quién es? Podía escuchar la voz apagada de Illyrio proveniente del interior. No hay intento, Dani. Solo hazlo. Ni siquiera invites a pensar en el fracaso a entrar en tu mente, pensó mientras enderezaba los hombros y respondía. Princesa Daenerys Targaryen, Magister Illyrio. Deseo tener algunas palabras si tienen tiempo. Dani podía escuchar claramente el susurro del pergamino y los sonidos de algo pesado movido apresuradamente proveniente del interior del solar del Magister. Por favor, entra, princesa. Al abrir la puerta, Dani rápidamente pasó su mirada por la habitación. El Magister Illyrio estaba de pie detrás de su escritorio, con su barba dorada aparentemente recién engrasada. Su escritorio era un desastre de pergaminos y libros que parecían haber sido arrojados sobre su superficie sin cuidado.
Está ocultando algo, ¿pero qué? Se dio cuenta antes de desterrar el pensamiento y darle al hombre una cálida sonrisa. Gracias por recibirme, Magíster Igirio. No hay ningún problema, princesa, respondió Igirio, con una sonrisa que casi partió su rostro en dos mientras le indicaba que tomara asiento. Estoy a tu disposición, princesa. Por favor, toma asiento y dime qué puedo hacer por ti. Dani tomó el asiento ofrecido y trató deliberadamente de parecer nerviosa e insegura de sí misma. Un truco que había aprendido de John, parecer débil y la gente siempre te subestimaría. Yo, solo quería agradecerle personalmente, Magíster, por su generosidad. No muchos están dispuestos a siquiera hablar con mi hermano y conmigo, y mucho menos darnos refugio, por temor a que la ira del usurpador nos alcance. Igirio le sonrió cálidamente a Dani mientras caminaba alrededor de su escritorio, teniendo cuidado de no pillarse el protuberante estómago mientras lo hacía. No tienes por qué temer el alcance del usurpador aquí, Excelencia. Su alcance puede ser lejano, pero tiene límites. El día que llegaste, te juré a ti y a tu hermano que haría todo lo posible para que los Targaryen fueran devueltos al poder. Trono de hierro por cualquier medio necesario. Y tengo la intención de mantenerme fiel a ese juramento, Excelencia. Y tienes el agradecimiento de la casa Targaryen por tu lealtad, Magíster Igirio, respondió Dani casi sin pensarlo. Había algo extraño en la forma en que había expresado su promesa. Pero no podía entender por qué sonaba tan extraño. Ni por qué se sintió diferente cuando lo dijo. Hay otro asunto que deseo discutir con usted, Magíster. Sin embargo, no me siento bien pidiéndole esto considerando todo lo que ha hecho por mi hermano y por mí. Tonterías, Excelencia, sonrió Igirio, indicándole que continuara. Se le proporcionará todo lo que necesite, Excelencia. Dentro de lo razonable, por supuesto. Por supuesto, asintió Dani, sus ojos se dirigieron hacia Dorea lo suficiente como para que Igirio pudiera captarlo. Quería agradecerte por ofrecerme el servicio de Dorea. Ella ha sido un verdadero regalo. Pero pensé que, como princesa, necesito doncellas y me gustaría que Dorea ocupara el primero de esos roles. Mientras hablaba, Dani se cruzó de brazos y los cruzó sobre su regazo. Un acto que podría parecer normal para algunos, pero para ella fue todo lo contrario. Mientras sus manos se movían, empujaba con suaves ondas de la fuerza, tocando ligeramente la mente de Igirio tal como lo había hecho numerosas veces antes para asegurarse de que otros no la molestaran o para calmar a su hermano. El efecto en Igirio fue casi inmediato cuando sus ojos se iluminaron brevemente antes de comenzar a asentir con entusiasmo. Un buen pensamiento, princesa. Una doncella es realmente necesaria para una princesa como usted. Mujer, considérate a partir de este día en adelante la doncella de la princesa Daenerys Targaryen. Ahora para el último toque. Gracias, Magíster Igirio, por su generosidad, respondió Dani diminuta mientras movía sutilmente su mano una vez más, enviando otro ligero toque contra la mente del hombre. Pero hay una cosa más. He oído hablar de los sirvientes de Pentos adquiriendo deudas con aquellos a quienes sirven, y estoy seguro de que ella tiene esa deuda contigo. Me gustaría que me dieran su deuda a mí, para asegurar que su lealtad no se divida. Y quisiera que se supiera que ella está bajo mi protección, y que cualquier acción desfavorable que se tome contra ella será considerada un acto contra mí. Los ojos de Igirio se quedaron vacíos una vez más mientras asentía antes de moverse hacia un conjunto de cajones y abrirlos, buscando entre las pilas de pergaminos dentro antes de sacar un pequeño pergamino y presentárselo. Si bien la práctica de la esclavitud podría estar prohibida en Pentos por orden de Braavos, los Magíster habían ideado una manera de burlarse de la ley y mantener la vil práctica bajo un nombre diferente. Servidumbre forzada por deudas. Esta es la deuda que tiene Dorea, explicó Igirio mientras Dani desplegaba el pergamino y miraba los números en la página. La totalidad de la deuda era ridícula. Incluso si Dorea fuera un noble de alta cuna o un comerciante con una riqueza sustancial, nunca podría esperar pagar la deuda. Con eso en la mano, ella es tuya y solo tuya. Y enviaré un mensaje al personal de que cualquier acto tomado contra ella será considerado un acto contra ti, princesa. Dani se puso de pie, enrolló el pergamino y lo sostuvo con fuerza en sus manos. Tiene mi agradecimiento, Magíster. Su generosidad no será olvidada, se lo aseguro. Igirio simplemente extendió los brazos y se inclinó levemente. Vivo para servir al regreso de los dragones al trono de hierro, princesa. Asintiendo, Dani giró sobre sus talones y salió rápidamente de la habitación con Dorea una vez más luchando por seguirla. Ninguno de los dos habló una sola palabra hasta que llegaron a la seguridad de la habitación de Dani una vez más y se encerraron.
usando sus poderes para asegurarse de que no hubiera oídos no deseados, algo que aprendería a hacer con frecuencia después de sentir a un espía escondido en sus paredes en su primera noche. Danny desplegó el pergamino y miró fijamente su contenido. Un solo trozo de pergamino es suficiente para poseer otro, murmuró Danny con disgusto mientras miraba hacia una inquieta Dorea, que la miraba con una mezcla de desconcierto, incertidumbre y un ligero toque de miedo a lo desconocido. Caminando hacia el pequeño escritorio de su habitación, Danny usó el pedernal y el percutor que le habían proporcionado para encender la mecha de una vela. Una vez que la llama se encendió y pudo sostenerse por sí sola, acercó el pergamino y prendió fuego al maldito pergamino. Nunca tendré otro, dijo, mirando hacia Dorea, quien la miraba con asombro mientras veía arder el pergamino. Curiosamente, a pesar de sentir el calor de la llama acercándose a su mano, no sintió dolor. Incluso cuando las llamas crecieron a un dedo de su mano, no sintió nada más que un cálido consuelo al tener el fuego tan cerca de ella. Justo antes de que las llamas pudieran alcanzar su carne, dejó el pergamino en la bandeja de plata sobre el pequeño escritorio y observó cómo las llamas lo devoraban hasta dejarlo en nada más que cenizas. Tu vida, Dorea, es tuya. Si deseas quedarte conmigo, te tendré y te albergaré y protegeré lo mejor que pueda. Si deseas encontrar tu propio camino en la vida, respetaré tu decisión e incluso te ayudará a encontrar un camino hacia una nueva vida lejos de la crueldad de los amos de esclavos y los magistrados. Pero no te equivoques, la elección es tuya, Dorea. La mujer parecía al borde de las lágrimas cuando casi de inmediato se arrodilló ante Danny. Te serviré, mi señora, la princesa Daenerys Targaryen. Desde este día hasta el último. Soy tuya. No, no porque me compraste o me liberaste, sino porque yo elijo hacerlo. Sonriendo, Danny se agachó y tomó las manos de Dorea entre las suyas. Y te prometo, Dorea, que mientras respires siempre tendrás un lugar a mi lado y que no te pediré ningún acto que no esté dispuesto a hacer yo mismo. El juramento no era común en esos. Ella culpó a la influencia de Jon. Y, sobre ese tema, me temo que ya debo preguntarte algo. Nómbralo, princesa. Danny miró alrededor de su habitación y bajó la voz mientras expresaba su petición. No es que estuviera demasiado preocupada por los espías, pero había aprendido a lo largo de su vida que la precaución a menudo salvaba la vida. Necesito dejar la mansión y recorrer la ciudad. Preferiblemente sin que me sigan ojos que puedan decirle a mi hermano o al magíster a dónde voy. Los ojos de Dorea se abrieron y una leve sonrisa apareció en su rostro. Puedo hacer eso, princesa. Más tarde esa noche, con Danny usando un chal sobre su cabeza y sobre su rostro para ocultar sus rasgos, los dos salieron de la mansión a través de una de las puertas de servicio y entraron en la ciudad de Pentos. Una parte no tan pequeña de ella se preguntó cuán sabio era su actual curso de acción, especialmente cuando notó las miradas que ella y Dorea estaban obteniendo de algunos de los hombres, e incluso de las mujeres, mientras atravesaban las calles de Pentos. Pero esto era algo que ella necesitaba hacer. Además, confiaba en que Jon no la habría desviado a propósito. No fue demasiado difícil encontrar la mansión que Jon le había sugerido que visitara cuando ella le dijo que ella y su hermano se dirigían a Pentos. Aunque cuando le dijo quién llamaba hogar a la mansión, bueno, a Jon le tomó un poco convencerla de visitarla. Pero él le había prometido que valdría la pena y que aprendería más durante sus visitas a la mansión que durante sus breves encuentros en el extraño mundo que llamaban suyo en la tierra de los sueños. Al encontrar la mansión en las afueras de Pentos, una mansión que era fácilmente igual en tamaño a la de Illyrio, Danny dudó solo un momento antes de acercarse a lo que reconoció como un par de guardias inmaculados que vigilaban junto a la entrada principal. Danny se bajó el chal lo suficiente para mostrar su rostro y se dirigió a los dos guardias, esperando que ambos entendieran la lengua de Westeros y. Soy Daenerys de la casa Targaryen. Y creo que el magistrado de esta mansión me espera. Los dos guardias no se dijeron nada, solo una simple mirada de pasada hacia el otro antes de que uno se diera vuelta y cruzara la puerta abierta. Una vez terminado, el hombre se detuvo solo el tiempo suficiente para indicarle que lo siguiera antes de girar la cabeza y continuar hacia el patio de la mansión. Al no ver otra opción y no estar dispuesta a irse porque quería saber por qué Jon le había dicho que viniera a este lugar, Danny enmascaró sus emociones y mantuvo la cabeza en alto con el rostro expuesto y siguió al guardia silencioso hacia la mansión. No se pronunció una palabra mientras el guardia la guiaba hacia el campo trasero detrás de la mansión donde notó que se había erigido un pequeño pabellón en medio de un jardín. El jardín en sí era precioso, lleno de arbustos y flores. Pero fue el pequeño árbol en el centro del campo lo que realmente llamó su atención. Un árbol con hojas rojas y tronco blanco. Un árbol que ella reconoció. Y uno que ella sabía ciertamente no era nativo de esos. El guardia se detuvo y señaló hacia la rotonda en medio del jardín. Al mirar la estructura,
Pudo ver claramente a dos personas sentadas a la sombra proporcionada. Pero mientras pasaba junto al guardia, uno de los individuos, una mujer si tenía que adivinar por sus curvas, rápidamente abandonó su asiento y salió del jardín con tal prisa que Danny no pudo distinguir nada de la mujer además del hecho de que fuera mujer. Dejando de lado lo ocurrido, Danny mantuvo la cabeza en alto mientras se acercaba a la rotonda y al hombre, que ahora estaba de pie, que estaba dentro. Acercándose, Danny rápidamente miró al hombre. Claramente no era de Pentos, ni siquiera de esos, ya que ella había estado lo suficiente en la tierra como para saberlo. Lo que significaba solo una cosa. Este hombre era un hombre de Poniente. Su cabello oscuro estaba recogido en un simple moño detrás de su cabeza y su piel era pálida. Pero fueron sus ojos los que revelaron verdaderamente su herencia. Ojos que estaban más que pálidos, de color casi blanco. Ojos como nunca antes había visto. Y por lo que supo durante sus breves conversaciones con John sobre los recientes acontecimientos en Westeros, sabía exactamente quién era este hombre antes que ella. Lord Domeric Bolton. El hombre le dedicó una sonrisa, que sorprendentemente iluminó ligeramente su rostro. Ya no soy un Lord, princesa. La ambición, la crueldad y la estupidez de mi padre se encargaron de eso. Danny podía simpatizar con el hombre, al menos ahora que sabía la verdad sobre su familia. O más bien su padre. Algo que ambos compartimos, Domeric Bolton. Y como tal, puedes referirte a mí como Daenerys mientras estemos solos. El hombre le hizo una leve reverencia, como desees. ¿Te gustaría una taza de té mientras hablamos, Daenerys? Realmente nunca me gustó la bebida mientras estuve en Westeros. Pero ahora me he dado cuenta de que lo que los pases para tomarte en Poniente son poco más que orina de caballo. Mientras que este te viene directamente de GT. Uno de los pocos caprichos que me permito. A Danny se le hizo la boca agua al pensar en el té. No había tomado una buena taza desde la breve estancia de ella y su hermano en Norvos. Y el té de GT fue, con diferencia, el mejor que había. Una taza sería muy apreciada, Domeric, dijo, tomando la invitación y caminando hacia el pabellón con Dorea justo detrás de ella. Para sorpresa de Danny, en lugar de insistir en que su doncella se alejara, Domeric insistió en que se sentara a la mesa con ellos e incluso le sirvió a Dorea su propia taza. Debo decirlo, Daenerys, dijo Domeric después de terminar de servir una taza para las dos mujeres. Sentarme y tomar una taza de té y conversar con un Targaryen ciertamente no era una de las cosas que esperaba que sucedieran en mi vida. Pero tampoco esperé que me exiliaran de mi tierra natal. Soplando el líquido caliente, Danny sorbió lentamente la bebida, saboreando el sabor en su lengua mientras lo hacía. Solo los dioses sabían cuándo podría volver a beber té de esta calidad. Exilio o no, parece que te ha ido bastante bien aquí en Pentos. Domeric asintió. Sí, lo he hecho, Daenerys. Pero eso se debe principalmente a que los norteños prefieren hacer negocios con uno de los suyos, incluso un exiliado como yo. Y he podido aprovechar ese hecho. Pero dudo que hayas venido. Estoy aquí hoy con la intención de discutir mi negocio. Aunque debo admitir mi sorpresa por tu presencia aquí. Estaba seguro de que te tomaría varios días más antes de que vinieras hacia mí. Danny miró a Domeric con cansancio por encima del borde de su taza, mientras que a su lado podía ver a Dorea moviéndose con inquietud. ¿Y por qué estás tan seguro de que eventualmente acudiré a ti? Domeric se limitó a sonreír. Lo más probable es que a través de medios similares a los que terminaste viniendo a mí. Aunque me pregunto si nuestra interacción se originó por la misma fuente. ¿Es posible que John le dijera que iba a ir? No. No habría tiempo para enviar un mensaje, y John me dijo que la conexión que tenemos entre nosotros no funcionaría más allá de nosotros dos. Entonces, ¿cómo supo Domeric que eventualmente acudiría a él? Ya veo, dijo simplemente, dejando su taza. Entonces seamos sinceros el uno con el otro. Me hicieron creer que puedes ayudarme con mis propios estudios en asuntos de la fuerza, ¿puedes o no? Podía sentir la mirada inquisitiva de Dorea sobre ella, pero Danny le explicaría todo más tarde. Después de que ella terminara con lo que sea para lo que estaba aquí. Domeric no se inmutó mientras la miraba fijamente. Su mirada era desconcertante. Sabes bastante más de lo que pensé, Daenerys. Desafortunadamente, no puedo ayudarte con tus estudios en la fuerza ya que tengo poca o ninguna afinidad por el arte. Sin embargo, puedo ayudarte poniéndote en contacto directo con alguien que pueda. Y puedo hacerlo de tal manera que ni siquiera necesite salir de mi mansión. Sin embargo, hay dos estipulaciones. La primera es que los medios para hacer este contacto deben permanecer en secreto, incluso para tu hermano. Y Magister Illyrio. Y la segunda es que los medios deben permanecer aquí conmigo, ya que son vitales para mi papel aquí en esos.
Las exigencias no eran descabelladas. Para ser honesto, si eso significara aprender más sobre sus poderes más allá de lo que John le había enseñado hasta ahora, ella habría aceptado muchas más demandas que solo esas dos. Pero justo cuando estaba a punto de dar su consentimiento, algo que él había dicho llamó su atención. Y por favor dime, ¿cuál es tu papel aquí en esos Domeric? El rostro de Domeric no reveló nada mientras sorbía su té hasta secarlo. Me temo que no nos conocemos muy bien, princesa. Dany admitió el punto. Muy bien entonces, Domeric. Tus secretos son tuyos. Aceptaré tus solicitudes si eso significa que puedes proporcionarme los medios para continuar mis aprendizajes. Entonces estamos de acuerdo, asintió Domeric, dejando su taza y poniéndose de pie. Por favor, sígueme, Daenerys. Tu doncella también puede venir. Pero por razones de secreto y por su propia seguridad, tendrá que esperar fuera de la sala en la que estarás entrenando. Asintiendo, Dany dejó su propia taza y se preparó para seguir a Domeric con Dorea siguiéndola un paso detrás de ella y un paso a la izquierda. Mientras caminaban hacia la mansión propiamente dicha, Dany no pudo evitar notar algunos guardias inmaculados más y más de unos pocos sirvientes marcados. Esclavos, casi escupió Dany, aunque no quería plantearle el asunto a Domeric ya que, al menos ahora, él tenía algo que ella necesitaba. Y aquí estaba yo pensando que los de Poniente realmente se oponían, si no directamente despreciaban, la práctica. Puedo sentir tus ojos y tu disgusto, Daenerys, con respecto a aquellos a quienes he puesto bajo mi cuidado, dijo Domeric, sorprendiéndola porque pensó que había mantenido sus sentimientos lo suficientemente bien enmascarados como para evitar sospechas. Te aseguro, Daenerys, que mi odio por la vil trata de esclavos es tan cierto como el de cualquier hombre del norte. No hay un solo esclavo en esta mansión, ni ninguno que esté en deuda con ninguna deuda. Cada hombre y mujer aquí reciben su parte justa por el trabajo que realizan. Y todos están aquí por su propia voluntad. Ya veo, respondió Dany, sintiendo un poco de vergüenza por tener que llegar a tal conclusión tan rápidamente, entonces te pido disculpas por mis pensamientos inapropiados con respecto a tu honor, Domeric. No es necesario, Daenerys, respondió Domeric mientras los conducía a lo que parecía una pequeña biblioteca. Dada mi historia familiar, estoy acostumbrado a que me miren con sospecha y desprecio. Pero esa es una historia para otro momento. Por ahora, aquí estamos. Caminando hacia uno de los estantes, Domeric sacó 2 libros grandes antes de tocar algo en el estante que estaba escondido detrás de los libros. Al escuchar algo hacer clic, Dany observó con leve asombro cómo Domeric reemplazaba los libros antes de tirar del estante, que se abrió fácilmente como si fuera una puerta y no un estante. Tu compañero tendrá que quedarse aquí por ahora, dijo Domeric, tomando una vela y encendiendo la mecha. Volviendo a mirar a Dorea, Dany le hizo un gesto con la cabeza para que la ex esclava de la cama se quedara quieta antes de seguir a Domeric por el pasillo oscuro y oculto. Una vez dentro, Domeric cerró el estante detrás de ella, dejando a los dos solos en una escalera oscura con nada más que una vela para iluminar su camino. Sosteniendo la vela, Domeric la condujo por un corto tramo de escaleras hasta lo que parecía una habitación grande, aunque era difícil saberlo ya que no había luz más allá de la vela. Dejando la vela a un lado, Domeric comenzó a tirar de algo en la pared más cercana a ellos. Para su mayor asombro, un panel en el techo se abrió, revelando la luz del sol. Pero eso no fue todo. La luz se reflejó en lo que parecía un espejo y, al hacerlo, iluminó toda la habitación hasta el punto de que podía ver todo lo que había dentro. La habitación era, sorprendentemente escasa. Solo había una cosa en toda la habitación. Una especie de altar en el centro de la habitación con una especie de vela hecha de vidrio. Esto de aquí es una reliquia de la antigua Valiria, afirmó Domeric, caminando hacia la vela y haciéndole un gesto para que se uniera a ellos. Y así es como supe que esperaba tu llegada. Sintiéndose emocionada por poder interactuar con algo de los señores dragón de antaño, Dany se acercó lentamente a la vela. Y con cada paso que daba, podía sentir casi un tirón hacia la vela. Como si quisiera que ella se acercara a él. ¿Qué hace?, preguntó una vez que estuvo al alcance de la mano. Honestamente, no puedo decirlo con certeza, respondió, puedo contarles algo de lo que hace, pero no sé si para lo que se está utilizando actualmente fue su propósito original, o si alguien más capacitado que incluso en los valirios lo alteraron antes de dármelo para que lo usara. ¿Y cómo se usa esta vela?, preguntó, su entusiasmo iba en aumento. Bueno, nunca he podido hacerlo funcionar porque desafortunadamente no tengo el don necesario para usarlo por completo, afirmó Domeric. Pero por lo que me han dicho, necesitas extender la mano y tocarlo con la fuerza. Estoy seguro de que sabes lo que eso significa y cómo hacer exactamente eso.
Asintiendo con la cabeza, Dani cerró los ojos y se centró, tirando del pozo de poder que sentía dentro de ella mientras levantaba la mano y empujaba su poder a través de ella hacia la vela de cristal. Casi de inmediato, sintió que algo dentro del vidrio se aferraba a su poder y tiraba, como si fuera un pescador y su poder fuera el sedal en el agua. Tan rápido como llegó la sensación, desapareció, dejando a Dani confundida sobre lo que acababa de sucederle. Eso fue hasta que escuchó una voz que venía a su lado. Bien hecho, Daenerys Targaryen. Aparentemente, mi aprendiz tiene habilidad cuando se trata de enseñar a otros. Saltando asustada, Dani inmediatamente extendió las manos, lista para usar sus poderes como pudiera para defenderse de quienquiera que lograra entrar a la habitación con ella y Domeric. Pero sus poderes le fallaron cuando sus ojos se posaron en el intruso. Él era, dioses, atractivo. Un rostro fuerte con cabello plateado, pero no debido a la edad. Pero fue algo más que su apariencia lo que la hizo vacilar. Ella conocía a este hombre. Lo conocía bien, o al menos tan bien como cualquier otra persona en esos que hubiera oído hablar de él. Porque solo había un hombre destacado que llevaba un paño negro sobre los ojos. Sin embargo, extrañamente, él no parecía estar, bueno, aquí. En la habitación con ellos. Su cuerpo era, bueno, ella podía ver a través de su persona. Como si estuviera aquí, pero no aquí al mismo tiempo. Luchando contra su miedo y sorpresa, Dani tragó saliva antes de saludar al hombre legendario, hechicero Nox. El hombre se volvió hacia ella y Dani sintió que se le ponía rígida la espalda. Dioses, simplemente estar en su presencia, incluso si él no estaba aquí era agotador. Daenerys Targaryen, respondió el hechicero a modo de saludo antes de girar la cabeza hacia Domeric como si pudiera verlo claramente a través de la tela que le cubría los ojos. Mis gracias por traerla aquí, Domeric. Puedes irte por ahora. Y no temas, tu honor y tus ritos como invitado no serán violados. Aprecio la confirmación, Lord Knox, dijo Domeric, inclinándose ante el hechicero antes de hacerle lo mismo. Daenerys, estaré afuera en mi biblioteca si me necesitas. Y me encargaré de que tu compañera se sienta cómoda. Al ver a Domeric dejarlos a los dos solos, Dani luchó con todo lo que tenía para mantener la calma. No hay razón para temerme, Daenerys Targaryen, afirmó el hechicero, sorprendiéndola. Mi aprendiz ha hablado muy bien de ti y de tus habilidades con la fuerza. Y debo admitir que he estado esperando ansiosamente la oportunidad de que hablemos así. ¿Y cómo estamos, hablando, hechicero Nox? Preguntó Dani, logrando recuperar algo de control sobre sí misma. Sonriendo, el hechicero se giró y señaló la vela de cristal en el centro de la habitación. La manipulación de la fuerza por parte de sus ancestros fue realmente notable. Pero incluso por más notables que fueran, todavía había muchas cosas que no sabían o no entendían. Incluso en torno a sus propias creaciones. Estas velas de vidrio suyas, maravillosas piezas de artefactos de la fuerza que lo estaban incompletos. Y he estado trabajando para completarlos desde que logré recuperar un número de Valyrian Freehold hace algún tiempo. Veo. Realmente no lo hizo, pero fue lo único que se le ocurrió decir en ese momento. John. Me animó a buscar a Domeric. Supongo que para este propósito, para que podamos hablar. A petición tuya, supongo. Nox asintió, tienes razón en esa suposición. Sin embargo, no hice arreglos para que nos reuniéramos para que pudiéramos hablar, como dices. Entonces, ¿por qué has organizado esta reunión entre nosotros? Preguntó Dani. Dudo que sea para jurar lealtad a mi hermano y a mí para que podamos recuperar el trono de hierro de manos de Robert. De hecho, asintió el hechicero, sin siquiera molestarse en ocultar el hecho de que no tenía intención de ayudar a Dani o a su hermano a regresar al lugar ancestral de su familia en Westeros. ¿Pero en verdad, es eso lo que quieres? ¿O es simplemente lo que quiere tu hermano? John le había hecho la misma pregunta antes, varias veces. Y en verdad, una parte de ella sí quería regresar a Westeros, a su hogar y reclamar lo que una vez perteneció a su familia. Pero otra parte de ella se dio cuenta ahora de que esos pensamientos no eran más que un sueño. No. Volver a Poniente era el sueño de su hermano. No el de ella. Ya no. Lo fue, una vez. Pero ya no, respondió con sinceridad. Ahora quiero forjar mi propio camino en la vida. Y quiero tu ayuda para hacerlo. La tuya y la de John. Nox le dirigió una mirada evaluadora, o al menos eso era lo que se sentía, ya que era difícil saberlo dado que tenía los ojos cubiertos. ¿Y qué te hace pensar que te ayudaré? Esta vez, fue el turno de Dani de sonreír. Si no tuvieras intención de ayudarme, hechicero, no habrías pasado por todos estos problemas para contactar conmigo.
Bien visto, Daenerys, elogió el hechicero, reconociendo el punto. Puedo darte lo que quieres, Daenerys Targaryen. Puedo hacerte lo suficientemente fuerte como para forjar tu propio camino en el mundo. Sin embargo, tendrás que atravesar los propios infiernos para llegar allí. E incluso una vez que pases fuegos y logras lo que quieres, tu batalla no habrá terminado. Reclamar lo que quieres es solo una batalla. Mantenerlo es una guerra constante. ¿Estás listo para eso? Dany, de espaldas erguida, asintió. Soy. El hechicero sonrió, bien. Entonces comencemos, Daenerys Targaryen. Recostado en su asiento con una taza de buen vino en la mano, Tyrion Lannister esperó pacientemente a que su hermano llegara a una de las habitaciones más tranquilas de Chatallas, quizás su establecimiento favorito en todo Desembarco del Rey. Pero a pesar de lo que muchos pensarían, él no estaba aquí para disfrutar de su pasatiempo favorito, bueno, al menos uno de ellos. No. Había elegido reunirse con su hermano aquí porque sabía que este era quizás uno de los únicos lugares en todo Desembarco del Rey donde los dos podían reunirse abiertamente sin temor a ser espiados. Y lo que necesitaba decirle a su hermano, ciertamente no necesitaba ir más allá de ellos dos. Solo los dioses sabían lo que haría su padre, o su amada hermana, si supieran lo que él había aprendido. Sinceramente, no le importaba lo que pudiera pasarle a él mismo, pero estaría condenado si permitía que alguno de ellos alguna vez se pusiera al alcance de su hija. Su invitado ha llegado, pequeño señor. ¿Necesitarán compañía? ¿O simplemente beber? Parpadeando, Tyrion se maldijo a sí mismo porque ni siquiera se había dado cuenta de que el propietario del elegante establecimiento había entrado en la habitación con él. Solo bebe por ahora, Chatalla, y mucho, dijo Tyrion, haciendo un movimiento con su taza vacía. Esta taza parece tener un agujero bastante grande y necesita ser rellenada constantemente. Aunque tenga dos de las mejores listas. Si bien dudo que mi invitado se dé el gusto, tengo la sensación de que necesitaré su compañía inmediatamente después. Él se va. Por supuesto, pequeño señor, sonrió Chatalla mientras lo miraba de arriba abajo. Aunque por lo que me han dicho mis hijas, ese nombre no es apropiado para alguien como tú, ya que eres cualquier cosa menos, pequeña, en lo que importa. Tan pronto como Chatalla se fue, la puerta de su santuario temporal se abrió, revelando a su hermano en toda su gloria con armadura dorada, su capa blanca casi brillando detrás de él y su mano descansando cómodamente sobre la espada de acero valirio atada a su cintura. Bueno, hermano, dijo Jaime, con su habitual sonrisa tranquila en su rostro mientras miraba la habitación en la que se encontraba Tyrion. Debo decir que esta es la primera vez. Vengo a buscarte a un burdel, solo para encontrar que no disfrutando de sus servicios. Ver a su hermano fue, extraño por decirlo menos. Durante mucho tiempo, la única fuente de consuelo familiar que pudo encontrar fue la presencia de su hermano, especialmente después de la desaparición de su tío Gerion. Su hermano lo protegió cuando nadie más lo hizo. Él lo entendió. Lo hizo sentir seguro, protegido. Pero ahora no sentía ese consuelo o protección. Ahora solo sentía ira. Y traición. Parece ser una era en la que experimentamos primicias, querido hermano. Aunque no todas son agradables. Que los dioses lo ayudaran, había repasado esta conversación cientos de veces desde que dejó el norte, había planeado exactamente lo que quería decir y cómo quería decirlo. Pero ahora que había llegado el momento, se encontró sin saber qué decir. La primera vez que la magia regresa a Poniente en cientos de años. La primera vez que realmente se acepta. La primera vez que alguien que no es Targaryen se sienta en el trono de hierro, y la primera vez que mi hermano me traiciona de la peor manera imaginable. La expresión alegre de Jaime desapareció casi de inmediato cuando dejó su copa de vino. Tyrion. Si hubiera pensado en alguna otra forma de proteger a la chica enviándotela a ti, yo. Tyrion no pudo evitar la burla que se le escapó. ¿Crees que no hablarme de mi hija y enviarla al norte es la traición de la que hablo, hermano? No. Dioses, no es eso en absoluto. De hecho, me atrevería a decir que enviar a Ana al norte y bajar la protección de los lobos fue probablemente lo más inteligente que has hecho en mucho tiempo, Jaime. No. La traición de la que hablo no concierne a mi hija, sino a mi esposa. Mi difunta esposa. Jaime se sentó pesadamente mientras una expresión desgastada aparecía en su rostro. Tyrion, yo. Me traicionaste 2 veces, frunció el ceño Tyrion, mirando a su hermano con odio, una sensación realmente extraña ya que nunca había tenido ni una sola vez el más mínimo toque de ira u odio hacia su hermano, su protector. La primera, cuando te hiciste a un lado y dejaste que mi padre llevara a cabo su plan para deshacerse de mi esposa. Y la segunda, cuando permaneciste en silencio sobre el asunto y me dejaste creer la mentira que tejió.
Incluso cooperaste con ello. Me dejaste esperar y mira cómo mi esposa, no una puta, fue violada una y otra vez. Y luego, cuando todo terminó, me dejaste creer la mentira y no hiciste nada, ya que la enviaron lejos con el dinero gastado en ella esa noche. Plata que ella nunca gastó. Hizo ella. Jamie parecía encogerse cada vez más con cada palabra que decía Tyrion. Pero por muy doloroso que fuera ver a su hermano en tal estado, Tyrion no cedió. Él no se rendiría. Todavía no. Quizás nunca lo haga. No por esto. Ella, la chica, ¿te contó sobre eso? Sí, lo hizo, respondió Tyrion, rechinando los dientes. Y su nombre es Anna. Anna Lannister, hermano, no, niña. Aunque, gracias a la obsesión de nuestro padre con su legado y tu traición, es un nombre que tal vez nunca pueda mantener. La cabeza de Jaime colgaba. ¿Dónde nos deja esto, hermano? Dejando a un lado su taza ahora vacía, Tyrion suspiró. No lo sé, hermano. Realmente no lo sé. De pie en el patio de Invernalia, Stannis Baratheon, capitán de barcos y hermano de su excelencia el rey Robert Baratheon I de su nombre, observó con gran atención cómo su hija, su única hija, se enfrentaba a hombres que le doblaban la edad en el patio de entrenamiento. No un solo hombre, sino dos hombres que le doblaban la edad y el tamaño. Y ella los estaba manejando a ambos con aparente facilidad, con los ojos tapados. Por supuesto, pudo ver que ambos hombres no se esforzaban tanto como podían. Pero el hecho de que su hija fuera capaz de esquivar, parar y bloquear cada golpe que le enviaban era nada menos que sorprendente. Si hubiera nacido niño, habría sido una heredera perfecta. Apartando los ojos de su hija, su mirada recorrió a los demás en el patio que se hacían llamar acólitos. Los dos mayores de los Stark, el heredero y el ex bastardo, estaban entrenando entre sí. Sus pesadas espadas de torneo se movían tan rápido que incluso un soldado experimentado como él tenía dificultades para seguir sus movimientos. Pero a pesar de lo rápidos que eran, todavía no eran los más rápidos. Ese honor pertenecía a la chica Stark más joven, que actualmente estaba usando un bastón tan alto como ella para luchar contra 3 hombres adultos. Ninguno de los cuales se estaba conteniendo hasta donde él podía ver, pero todavía estaban perdiendo contra la niña. Gravemente. Sabía que había muchas mujeres en la tierra que anhelaban convertirse en caballeros. Su hermano Renly hablaba a menudo de una de ellas, Brienne de Tarth, de quien se decía que podía superar incluso al mejor de los hombres. Pero, sinceramente, nunca creyó realmente que una mujer pudiera igualar a un hombre en el campo, al menos hasta ahora. Ver a la joven Stark vencer a tantos hombres, a su edad, los dioses solo sabían en qué podría convertirse cuando alcanzara la plena feminidad. Y se dio cuenta de que se compadecía de Lord Stark por tener que encontrar un marido adecuado para la niña. Los acólitos restantes, la niña Stark mayor, el niño Stark más joven y la niña Lannister estaban todos a un lado del patio, sentados en círculo uno frente al otro con los ojos cerrados. Meditación, la había llamado su hija. Una forma de calmar la mente y conectarse con esto. Fuerza que aparentemente les dio poder a todos y les permitió a estos usar sus habilidades. Habilidades que desafiaron todas las leyes de la naturaleza. Entre todos los presentes, sin embargo, hubo 2 ausencias notables. El propio hechicero. Y el último acólito que quedaba, un muchacho llamado Gendry a quien aún no había conocido en persona. Los dos, junto con el herrero de Invernalia, habían desaparecido en el momento en que él llegó con los 2 piromantes a cuestas. El hechicero apenas le dio un saludo digno del señor antes de darle la espalda y desaparecer sin siquiera una palabra sobre por qué necesitaba a los piromantes en primer lugar. Y ahora, 3 días después, todavía no sabía por qué lo habían enviado al norte para liberar a los hombres. Había interrogado a Lord Stark, pero el guardián del norte había guardado silencio sobre el asunto. Dijo que no daría voz a lo que estaban tratando de lograr hasta que lo hubieran logrado. Una exasperante falta de respeto hacia el hermano del rey, pero desafortunadamente no estaba en condiciones de insistir en el tema ya que no era más que un invitado en Winterfell. Incluso se había tomado la molestia de entregarle personalmente una carga de azufre al hombre, pero aparentemente lo que había planeado hacer con los piromantes era mucho más interesante ya que dio órdenes de que llevaran la piedra a su torre antes de despedirlo. Completamente. Señor Stannis. Stannis giró la cabeza y observó en silencio cómo Lord Attor se le unía cerca del borde del campo de entrenamiento. Lord Attor respondió mientras su anfitrión se acercaba a él antes de volver su atención a su hija, que acababa de usar su extraña magia para hacer que uno de los hombres cayera sobre su espalda a unos 10 pasos o más de su persona. Me tomó algún tiempo acostumbrarme a ver a mis hijas en el jardín también, comentó Lord Attor, de alguna manera adivinando el malestar de Stannis. Pero luego,
pensé en los momentos en que mis hijos comenzaron en el patio y en cómo nunca me inmuté al verlos ser golpeados y magullados mientras aprendían un extremo de la espada del otro. Y pensé en por qué mirar mis hijos en el patio parecía naturales, mientras que verlos a mis hijas me incomodaba. Es antinatural, respondió Stannis. Las mujeres cuidan del hogar y los hombres lo defienden. Así ha sido siempre. Aquí, tal vez. Pero esa no es la norma en todos los países, respondió Lord Arryn. Knox es, sin duda, el hombre que más ha viajado que he conocido. Ha visto e interactuado con más culturas de las que puedas imaginar. Nos ha contado historias de más de unas pocas culturas en las que los papeles se invierten. ¿Dónde? Se espera que los hombres se queden en casa mientras las mujeres cuidan la casa. Fue un concepto difícil de entender. Pero me he resuelto a pensar que solo porque hayamos hecho algo de cierta manera, no significa que debemos seguir haciéndolo. Y en estos tiempos inciertos, nuestra capacidad de adaptarnos, de cambiar, será nuestra gracia salvadora. Quizás, admitió Stannis, sin querer admitir en voz alta que Stark tenía razón, especialmente porque tuvo que luchar para quedarse quieto mientras veía a su hija caer al suelo con un fuerte golpe en el estómago. Sigue siendo antinatural. Cualquier conversación adicional entre los dos quedó en suspenso cuando una fuerte conmoción sonó detrás de ellos. Stannis se volvió y entrecerró los ojos al notar la fuente. El hechicero había regresado y no estaba solo. A su lado estaba un joven que hizo que Stannis quisiera sacudir la cabeza para asegurarse de que no estaba viendo una ilusión. El joven se parecía casi exactamente a su hermano Renly, aunque tenía la constitución de Robert. Este chico tiene el aspecto de Baratheon. Más que cualquiera de los hijos de mis hermanos. ¿Un bastardo? Y dado que conozco a Renly y no frecuento esos establecimientos, es obvio cuál de nosotros engendró al bastardo. Knox, Henry. ¿Tuvieron éxito ustedes dos? Lord Eddard saludó a los dos mientras se acercaban. Y aunque el hombre lo ocultó bien, Stannis pudo notar el más mínimo toque de entusiasmo en la voz del hombre y en la forma en que los miraba a los dos. Stannis prácticamente podía sentir la presunción que emanaba del hechicero. De hecho, lo estábamos, Ned, dijo el hechicero, haciendo que Stannis quisiera rechinar los dientes por la frustración por la falta de respeto del hombre hacia su señor. Ahora que he tenido la oportunidad de ver cómo esos tontos estaban provocando el incendio forestal, puedo duplicar el proceso usando mis propios medios a través de la alquimia Sith, y me atrevo a decir que los resultados serán un producto mucho más estable. ¿Y en cuanto a qué? Necesitábamos el incendio forestal porque, bueno, dejaré que mi acólito aquí presente les muestre los frutos de su trabajo. El joven, que solo podía ser el bastardo de su hermano, dio un paso adelante con la cabeza ligeramente hacia abajo para no mirarlos a los ojos. Milores, dijo el muchacho torpemente, extendiendo una espada envainada de quizás una mano y media de largo. Stark inmediatamente tomó la espada ofrecida y la liberó, revelando un acero rojo ondulado debajo. Acero valirio. Aunque esta espada era diferente a las otras espadas de acero valirio que ahora estaban en manos de la Guardia Real, cortesía del hechicero como parte de su tributo a la corona. A diferencia de esas hojas que eran de color ahumado con ocasionales tintes rojos a veces, esta era casi puro acero brillante con patrones ondulados oscuros que era tan perfecto que estaba seguro de que uno sería capaz de ver su reflejo claramente si miraba fijamente la espada. Cuchilla. ¿Has encontrado una manera de reelaborar el acero valirio? Stannis supuso, sabiendo que el norte ahora tenía una buena cantidad de acero para experimentar. No exactamente, sonrió Knox, dándole una palmada a Henry en el hombro. Gracias en gran parte a este joven aquí, y más que un toque de alquimia Sith, esta es la primera hoja de acero valirio recién forjada desde la caída del Imperio Valirio hace más de 400 años. La conducta tranquila de Stannis desapareció cuando se quedó boquiabierto. El acero valirio era el acero más buscado en todo Poniente y Essos. Había sido así incluso durante el apogeo del Imperio Valirio y aún más después de su caída. Incluso las mentes más brillantes de Poniente habían sido incapaces de descubrir cómo se había forjado el acero. Y ahora el hechicero había vuelto a hacer posible lo imposible. Aunque no estoy solo, pensó mientras una multitud comenzaba a formarse a su alrededor mientras todos se maravillaban ante el nuevo acero valirio en la mano de Stark. El hechicero dijo que el bastardo de Robert jugó un papel en su creación. Cuando regrese a Desembarco del Rey, tendré que hacer todo lo que esté en mi poder para que ese muchacho regrese bajo el estandarte de la casa Baratheon, donde pertenece. Sentada junto a Jon en uno de los muchos pasillos dentro de la gran fortaleza de Invernalia, Ygritte resistió la tentación de golpear su pie con impaciencia mientras esperaba con el hombre que le había robado su tiempo para hablar con el señor lobo de Invernalia. No era que estuviera nerviosa, bueno, no del todo.
Era solo que el señor Lobo de repente había llamado a ella y a John para que vinieran a hablar con él sin ninguna explicación. Y por su vida, no se le ocurría ninguna razón por la que el hombre los llamaría. Al menos ahora eso es así. La primera vez que los dos fueron llamados para hablar con el señor Lobo fue después de que Ariane y todos los demás sureños abandonaron Invernalia. Y aunque Ygritte nunca se avergonzaría o avergonzaría de sus acciones, especialmente las que estaban debajo de las pieles, el sermón, o más bien la falta de sermón, había logrado ponerla nerviosa. El hombre no levantó la voz ni la mano ni contra ella ni contra John. Simplemente los llamó a ambos a su habitación y los hizo permanecer allí en silencio mientras él hacía su trabajo. Había sido exasperante. Simplemente parado allí mirando al hombre trabajar mientras estaba parado junto a un John claramente incómodo. Al final ella estalló y preguntó por qué los habían llamado ante él. A lo que él simplemente le preguntó por qué creía que los había llamado. Y ahora, mirando hacia atrás, podía ver fácilmente la trampa. Una trampa en la que se había precipitado. Ella se burló y respondió que los llamaron porque ambos se habían follado a Ariane varias veces. Había estado esperando con toda seguridad algún sermón de un señor sureño sobre cómo mantener la propia virtud o alguna tontería por el estilo. Pero lo que no esperaba era que el señor Lobo los sermoneara sobre las responsabilidades y expectativas que ahora tenían sobre ellos mientras participaban en tales actividades. Fue no una charla que ella alguna vez quisiera repetir. Especialmente no con el señor Lobo de todas las personas. Y por el enrojecimiento del rostro de John, claramente tampoco era una conversación que quisiera volver a tener pronto. La segunda vez que la habían llamado ante no solo el señor Lobo, sino también el hechicero Ival no había pasado más de una semana. Sinceramente, se había estado adaptando bien a su nueva vida al sur del muro. Aunque a veces le resultaba tan fácil. Casi demasiado fácil. No había una lucha diaria por encontrar comida, calor o incluso refugio. Y estaba empezando a comprender por qué tantos arrodillados realmente elegían vivir como lo hacían. Pero con esa facilidad vino algo más, el aburrimiento. Simplemente no había mucho que desafiarla. Durante su primera luna en Winterfell, se ganó la reputación de ser la mejor cazadora de la fortaleza, así como la mejor con el arco. Una habilidad que incluso el hechicero la reconoció e incluso la ayudó a cultivar más. ¿Y su tiempo con John? Bueno, dado que todos ya sabían sobre ellos dos, ella no vio ninguna razón para que permanecieran separados, así que simplemente trasladó sus pocas pertenencias a su habitación dentro de la torre del hechicero. Al principio había protestado, diciendo que no era apropiado o algo así. Pero una sola noche, y el día y la noche siguiente, bajo sus pieles, comprendió su forma de pensar sobre el asunto. Pero al cabo de una luna se aburrió. El tiempo con John era más que placentero y ella no estaba dispuesta a dejarlo. Y mostrar a los elegantes reclinatorios en el patio con su arco siempre era bueno para reírse. Pero simplemente no había nada que la desafiara. Incluso se dio por vencida y decidió asistir a lecciones con John, sus hermanos y los demás. Pero por los dioses, eran más que aburridos y desafiantes al mismo tiempo. Aburrido porque no había nada más que pensar que hacer, y desafiante porque, bueno, ella no sabía leer ni las cosas que incluso el cachorro de lobo más joven era capaz de hacer. Casi se dio por vencida después de la primera lección, pero no lo hizo. No dejaría que algunos niños arrodillados pensaran que eran mejores que ella. Entonces, a pesar de estar completamente aburrida la mayor parte del tiempo y tener muchos más problemas que los demás, Ygritte hizo todo lo posible para asistir al menos a cada 2 lecciones que John y los demás asistieron. Que, por supuesto, fue como terminó metiéndose en un lío tan profundo. Fue mientras John y los demás estaban en una lección a la que ella había decidido no ir que se encontró en la biblioteca del hechicero. Sin nada mejor que hacer, deambuló por los estantes, tratando de darle sentido a los extraños libros y cristales que el hombre tenía alineados en los estantes. Pero cuando se encontró con un conjunto de sillas que rodeaban una mesa pequeña, dejó de deambular. Sentado en el centro de la pequeña mesa estaba el extraño anillo y cadena del que John y Ariane hablaban constantemente. Aparentemente, los dos habían logrado crear otro, el que Ariane siempre usaba. Y aparentemente fue lo que la ayudó a controlar su magia. Su curiosidad se apoderó de ella, y Ygritte tomó el anillo y la cadena y lo deslizó sobre su brazo, asegurándolo a su muñeca y deslizando el anillo en su mano. En el momento en que lo hizo, inmediatamente sintió algo extraño. Como si hubiera algo dentro de ella, una bestia que había sido despertada y quería dejarla salir. Y en un momento de estupidez, que incluso ella admitiría, se concentró en la extraña sensación mientras agitaba su mano hacia una de las velas de la habitación. Y fue entonces cuando todo se fue al carajo.
La llama de la vela estalló en un incendio forestal e inmediatamente prendió fuego a algunos de los estantes. Realmente no podía recordar muy bien lo que pasó después de eso. Recordó haber gritado, o tal vez fue otra persona. Pero lo siguiente que supo fue que el hechicero, John y todos los demás estaban corriendo hacia la habitación tratando de apagar las llamas mientras salvaban todo lo que podían de ser destruido. Una vez que las llamas se apagaron, la habían reprendido, duramente. Lord Stark le había gritado, sus ojos eran los de un lobo todo el tiempo. Val había condenado silenciosamente su estupidez por usar algo de lo que no sabía nada. Y el hechicero, había hecho de su vida un infierno durante días. Una cosa habría sido si él la hubiera empujado en el patio hasta el punto en que cayera exhausta. Ella podría vivir con eso. Pero no, el hombre había encontrado un nuevo infierno por el que hacerla pasar. La habían obligado a sentarse en la maldita biblioteca sin más indulto que hacer sus necesidades o dormir. Y mientras estuviera allí, se esperaba que escribiera sobre los libros que habían sido dañados por el incendio. Copiar los libros, había dicho el hechicero, para que siguieran siendo utilizables. Habían hecho que la chica de piel oscura que al cachorro del lobo mayor le gustaba la cuidara. Por los dioses, esa mujer era insoportable. Si no le gustaba un solo personaje que Ygritte escribiera, la obligaría a rehacer todo el maldito libro. Incluso si hubiera estado trabajando todo el día en ello. Y ahora que su castigo finalmente había terminado, había sido llamada a los aposentos del señor lobo una vez más. Solo que esta vez al menos tenía a Jon a su lado. Entonces, ¿por qué nos llama tu padre?, preguntó Ygritte, cada vez más irritable por tener que esperar, bueno, fuera lo que fuera para lo que fueron llamados en primer lugar. Nadie nos ha pillado todavía. Y no he quemado ningún otro libro ni otra mierda desde la última vez. Jon se sonrojó levemente ante su mención de su tiempo juntos, lo que le levantó un poco el ánimo. Ella podría ser suya, pero aún así era divertido burlarse de él. Especialmente porque fue muy fácil de hacer. No lo sé, respondió Jon. Pero estamos a punto de descubrirlo. Al escuchar que se abría la puerta detrás de ellos, Ygritte mantuvo la cabeza en alto y entró en la habitación con Jon a su lado. Pero su confianza flaqueó cuando encontró no solo a Lord Stark del otro lado, sino también al hechicero, su mujer y a Val también. Y si eso no fuera lo suficientemente malo, sus ojos inmediatamente vieron el maldito talismán que había prendido fuego a la biblioteca sentado frente al señor lobo. Tragando, Ygritte inmediatamente saltó en su propia defensa, lo que sea que salió mal esta vez, no fui yo. Estaba sentada con Talisa copiando esos libros quemados que hice la última vez. Esto no se trata del incidente en la biblioteca, Ygritte, dijo el señor lobo, levantando la mano. Sin embargo, esto sí se refiere al talismán que llevabas ese día. Y más específicamente, a tu aparente conexión con él. Frunciendo el ceño, Ygritte observó en silencio cómo el hechicero recogía el brazalete y se lo acercaba. Póntelo. Pero no pienses en nada cuando lo hagas. Con solo un ligero temblor en su mano, Ygritte tomó el brazalete del hechicero y lentamente se lo puso en el brazo, asegurándose de no pensar en nada más que ponérselo mientras lo hacía. Pero entonces el maldito hechicero sacó una vela encendida y la puso delante de ella. ¡Mierda! ¿Qué carajo está pensando ese cabrón? Dando un paso atrás, el hechicero volvió su rostro cubierto de ojos hacia ella. Esta vez no dejes que tu miedo te supere. Concéntrate en la llama que tienes delante. Y ordena a la llama que se eleve apenas un palmo en el aire. No dudes. No cuestiones. Comanda la llama. Al tragar, Ygritte sintió que la misma bestia dentro de su rabia cobraba vida, exigiendo que la dejaran salir. Cierra la puta boca. Le gritó a la bestia, que sorprendentemente pareció funcionar y lo que sea que estuviera dentro de ella se calmó de inmediato. Extendiendo su mano hacia la llama, trató de copiar lo que había visto hacer a los demás al que el hechicero enseñó durante sus ejercicios con su magia. Pero la llama no se elevó. Simplemente se quedó allí sentado sobre la vela, burlándose de ella al quedarse quieto. Vamos, maldito cabrón. Jodido mierda. La llama no se elevó, saltó en el aire como antes en la biblioteca. Solo que esta vez estaba lista, o al menos más lista que la última vez. Detener. Gritó en su mente. Y la llama se detuvo. ¿Qué diablos?, murmuró, mirando con asombro la llama que bailaba en el aire sin madera ni tela para mantenerla viva. Moviendo su mano, Ygritte sonrió mientras observaba la llama seguir su mano. ¡Ja! Yo también tengo maldita magia, princesa. Impresionante, gritó el hechicero, haciéndola saltar ligeramente ya que había olvidado por completo dónde estaba mientras jugaba con el fuego. Lleva el fuego al hogar y déjalo apagarse contra las piedras del interior.
Honestamente, Ygritte no estaba segura de cómo estaba haciendo esto, pero no estaba dispuesta a quejarse mientras movía la pequeña llama hacia el hogar y dejaba que las llamas se apagaran contra la piedra. Entonces, ¿esto significa que tengo magia en mí y no solo la polla de Jon en este momento? ¿O su polla me dio magia? Los cuatro que estaban frente a ella y Jon no parecieron encontrar sus palabras tan divertidas como ella, ni tan vergonzosas como Jon. Entre tú y el príncipe Oberyn, no estoy del todo seguro de cuál de ustedes tiene la mente más unidireccional, dijo el hechicero, confundiendo un poco a Ygritte porque ella no entendió lo que quería decir. Aunque eso no era inusual. El hombre siempre decía cosas que ella no entendía. Pero ahora que hemos visto lo natural que eres al usar el talismán, necesitamos discutir cuál es el mejor medio para tu entrenamiento. Ygritte no vio que había que discutir. Solo déjame practicar con esta maldita cosa, como con mi arco. Y si tengo problemas, puedo preguntarte a ti o a Jon aquí. Si fuera tan simple, afirmó el hechicero. Entrenar con tales poderes en un entorno no controlado sin alguien que conozca los detalles de tu habilidad podría ser catastrófico. Y dudo que Ned apreciaría que quemaras la mitad de Winterfell por accidente. A pesar de que Jon y los demás pudieron usar el talismán. Solo pueden usarlo en un grado leve y solo con mucha concentración y esfuerzo. Pero tú lo haces de forma natural, como si fuera tan fácil como respirar. Lo cual es una bendición y una maldición. Una bendición porque podrás aprender rápidamente. Una maldición porque, como ya hemos visto, es fácil para ti perder el control de tus poderes. Solo hay otro individuo con el que nos hemos topado que ha tenido la misma afinidad por esta habilidad de la fuerza en particular. Arryn, dijo Jon en voz baja, aunque no lo suficiente cuando todos los ojos en la habitación se volvieron hacia él. Yo, me refiero a la princesa Arianne. Ella podría usar el talismán, y el que yo hice, tan fácil como pueda hacerlo Ygritte. El hechicero asintió. De hecho, puede. Es curioso cómo Ygritte llegó a tener la misma afinidad por una habilidad de la fuerza que era exclusiva de los Rionis, pero eso se puede discutir más adelante. Lo que importa ahora es darle a Ygritte el entrenamiento que necesita sin quemar la mayor parte de Invernalia en el proceso. Desafortunadamente, Arianne se fue con el único libro que tenemos sobre los Rionis y sus habilidades. Y viendo que no podemos simplemente pedirle al heredero de la casa Martell que simplemente deje todo y regrese al norte. Ygritte no necesariamente entendía a dónde iba el hechicero con sus palabras, pero aparentemente Jon sí. ¿Tú, vas a enviar a Ygritte a Dorne? Ygritte y tú, Jon, dijo Lord Stark, hablando por primera vez desde que entraron a la habitación. Ya le escribí al príncipe Doran. Y él acordó hospedarte a ti y a Ygritte por un periodo de 2 lunas para que Ygritte y Arianne aprendan más sobre sus habilidades juntas. Jon, tú también irás a ayudar a los dos. En la forma que necesiten. Ygritte se sintió sonreír como un lobo que acababa de atrapar un buen ciervo. Una oportunidad de ver a Arianne una vez más, con Jon. Y visitar una tierra que aparentemente nunca ve nieve ni siquiera durante los años más fríos. Diablos, ella estaba lista para partir ahora mismo. Ahora, continuó Lord Stark, su rostro se endureció. Conozco la relación que ustedes tres han formado y sus actividades. Y aunque sería un tonto si exigiera que tales cosas no sucedan durante su estadía, espero que ambos se mantengan a los estándares del norte y de la casa Stark, a quien ambos representan. En otras palabras, Ygritte, no la cagues y cabrees a algún elegante coño arrodillado, añadió Val. Aquellos al sur del norte nos ven a la gente libre, incluso aquellos de nosotros que hemos jurado pertenecer a la casa Stark, como poco más que animales. Debes mostrarles que están equivocados. Puedes confiar en nosotros, padre, interrumpió Jon antes de que ella pudiera. No los decepcionaremos a ustedes ni al norte con nuestras acciones. Lo sé, hijo, dijo el señor Lobo, y podría haber sido solo un truco de la luz, pero Ygritte podría haber jurado que vio sonreír al lobo mayor. Nunca lo has hecho antes. Ahora les sugiero que ambos se preparen y se despidan. El Seawolf está listo para zarpar de White Harbor dentro de 15 días. Y no esperarán mucho para su llegada. Hay una cosa más, Jon, dijo el hechicero justo antes de que ella y Jon pudieran irse. Tengo un paquete que necesito que le entregues a Ser Wendell. El Seawolf hará una rara parada en Pentos en su viaje de regreso desde Sunspear. Y hay algo que tenemos que debe llegar pronto a ciertas manos. Ygritte no sabía de qué estaba hablando el hombre, pero aparentemente Jon e incluso el señor Lobo sí lo sabían. Haré que se lo entreguen a Ser Wendell, maestro. Bien, asintió el hechicero. Ahora, será mejor que ustedes dos se despidan. Tendrán que partir antes del anochecer si quieren hacer el viaje a White Harbor a tiempo para tomar su transporte.
Dani estaba nervioso. No. Nervioso era una palabra demasiado ligera para usarla. Estaba aterrorizada. Sabía que ese día llegaría, lo había sabido desde que se dio cuenta de lo que se esperaba de ella por ser mujer. Ahora había llegado el día. El día en que un potencial pretendiente para su mano vendría a su encuentro. Y no cualquier pretendiente potencial. No, su hermano y el magíster Illyrio habían logrado convencer a Khal Drogo, un líder entre los Dothraki y líder de uno de los Khalasar más grandes jamás reunidos. Más de 40.000 personas. Por eso exactamente su hermano lo había elegido como marido para ella. Sus hombres. No importa el hecho de que la mayoría consideraba a los Dothraki poco más que asaltantes salvajes. Guerreros expertos, sin duda, pero todavía poco más que salvajes. Pero a su hermano no le importaba su desagradable reputación. Solo le importaban sus habilidades y la cantidad de guerreros que comandaba Khal Drogo. Un número que planeaba traer de vuelta a Poniente para recuperar el trono de hierro por la fuerza. La única razón por la que no había ido inmediatamente a Damarek Bolton y buscado el primer barco que la llevara, bueno, a cualquier lugar fue porque buscó a Jon inmediatamente después de enterarse del plan de su hermano y de Illyrio. Jon le había prestado un oído comprensivo y la había escuchado mientras ella despotricaba y deliraba sobre su hermano e Illyrio. Sobre cómo su hermano casi le había dicho que no solo dejaría que Khal Drogo hiciera lo que quisiera con ella, sino que permitiría que todo el Khalasar de Drogo la violara antes de dejar que sus caballos la violaran también si eso significaba que él conseguiría algo. Lo que deseaba. Durante toda su perorata, Jon permaneció en silencio, simplemente dejándola desahogar sus frustraciones. Cuando finalmente se calmó lo suficiente como para hablar razonablemente, Jon le hizo una pregunta sencilla. ¿Qué sabía ella sobre los Dothraki y sobre Khal Drogo específicamente? No lo que había oído, sino lo que sabía personalmente sobre la gente. La pregunta la había dejado en seco. Había oído mucho sobre los Dothraki, sería imposible vivir en esos como ella y no oír hablar de ellos. Pero ella nunca había tenido personalmente ninguna interacción con los infames señores de los caballos. Jon continuó diciendo que solo sabía pequeñas cosas sobre los Dothraki. De que eran señores de los caballos y conocían pocos rivales. Que eran guerreros de renombre y que la mayoría de los que se consideraban civilizados pensaban que eran poco más que salvajes. Luego siguió diciendo que había otro grupo de personas que eran consideradas poco más que guerreros salvajes que solo merecían desdén. Los salvajes, o mejor dicho, el pueblo libre. Si bien Jon admitió que había algunos entre la gente libre que merecían el desdén y eran todas las cosas malas que la gente pensaba de ellos, la gente libre eran solo personas. Como ellos. Él la animó a no permitir que lo que otros le habían dicho influyera en su opinión, sino a formar la suya propia. Y también agregó que existía la posibilidad de que, si ella encontraba a los Dothraki no tan intolerables como muchos los encontraban, pudiera forjar su propio camino. Una libre de su hermano y libre del pasado de su familia. Ese pensamiento, el pensamiento de liberarse de su hermano y la oportunidad de forjar un nuevo camino a seguir, fue lo que le impidió huir. Por ahora. Y ahora había llegado el día de conocer a Khal Drogo. Su hermano e Illyrio habían hecho que el sirviente la bañara y limpiara cada parte de ella, lo cual era más que vergonzoso. Luego le regalaron un vestido fino de seda que, después de ponérselo, se dio cuenta de que hacía muy poco para ocultar lo que había debajo. Después de vestirse, la mano firme de su hermano la condujo hasta los escalones de entrada de la mansión para esperar la llegada de su potencial esposo y sus jinetes de sangre. Dicen que los Dothraki son poco más que salvajes que toman todo lo que quieren. Desde oro hasta caballos y mujeres. Si lo quieren, lo toman sin importar la resistencia que se les ofrezca. ¿Y si tienen que perseguir lo que quieren? Bueno, nunca termina bien, comentó su hermano distraídamente, insinuando lo que podría pasar si ella huye. Manteniendo la cabeza en alto, Dany hizo todo lo posible por ignorar las burlas de su hermano mientras intentaba calmar su corazón acelerado al escuchar el desorden de los caballos moviéndose rápidamente hacia ellos. No muestres debilidad, Dany, escuchó de repente la voz de Jon en su oído, haciéndola sobresaltarse un poco. Los Dothraki, al igual que el pueblo libre, respetan la fuerza. Muéstrales tu fuerza, Dany. Muéstrales la fuerza de la última hija de los señores dragón de Valiria. Haz que este Khal Drogo no venga a buscar novia. Sino que tú, Daenerys Targaryen, estés buscando un pretendiente digno para tu mano. Su espalda se enderezó mientras se aferraba a la voz de Jon como un oasis en medio de un desierto. Demasiado pronto, 5 jinetes vestidos con ropas de cuero que dejaban sus brazos y pecho desnudos entraron rápidamente al patio. Los 5 no prestaron atención a nadie en su camino, lo que hizo que muchos se apresuraran e incluso tropezaran con ellos mismos mientras intentaban salir del camino de los caballos.
Los 5 eran impresionantes por decirlo menos. Su habilidad con la equitación era magnífica, incluso para sus ojos novatos. Pero su atención se centró únicamente en el hombre del frente. El que supuso que sería su potencial marido, Khal Drogo. Él era impresionante. Pero incluso esa palabra era insuficiente. Era alto, impresionantemente incluso desde lo alto de su caballo. Su cabello negro estaba recogido en una impresionante trenza que le llegaba hasta la cintura, un símbolo para demostrar que nunca se había encontrado con alguien igual en el campo de batalla. Y sus músculos. Por los dioses, juró que sus brazos eran del tamaño de su cabeza. Sin embargo, a pesar de su impresionante tamaño, se movía con una gracia que a ella le resultaba cautivadora. Eso y sus ojos negros. Bueno, supuso que su hermano podría haber hecho algo mucho peor por un pretendiente. Él era algo con quien ella podía trabajar, siempre que todo saliera como ella había planeado. Mientras los jinetes se acercaban a los escalones principales que conducían a la mansión propiamente dicha, Illyrio bajó tranquilamente al patio seguido de una joven sirvienta. Khal Drogo, soy Illyrio Mopatis, y te doy la bienvenida a ti y a tus jinetes de sangre a mi casa. Illyrio dijo mientras la joven sirvienta, de quien Dany ahora se dio cuenta que era una traductora, habló rápidamente a los jinetes en una lengua que no reconoció. Deteniendo su caballo frente a Illyrio, Drogo le dio al magíster simplemente un gruñido en respuesta antes de aparentemente despedirlo mientras sus ojos negros pasaban por cada rostro en el patio antes de detenerse en ella. En el momento en que sus ojos se posaron en ella, ella sintió que su espalda se ponía rígida mientras él la miraba como si fuera un buen trozo de carne en el mercado. Pero esa mirada se desvaneció rápidamente, solo para ser reemplazada por algo más. Una mirada que, si bien no podía decir qué era una mirada que la hacía sentir bien. Fuerte. Deseable. Te presento, Khal Drogo, la princesa Daenerys Targaryen. Escuchar a Illyrio decir su nombre la sacó de su ensoñación mientras bajaba las escaleras de la mansión hacia la imponente forma de su potencial marido. Los ojos de Drogo nunca dejaron los de ella a pesar de su vestido bastante revelador, algo que ella apreciaba. Cuando pasó junto a Illyrio, deliberadamente mantuvo su rostro pasivo mientras caminaba hacia adelante hasta que estuvo fuera del alcance del brazo de Khal y su caballo. Quiero que desmontes, Khal Drogo, para poder ver al hombre que sería mi marido, dijo, solo para fruncir el ceño mientras Drogo permanecía en su caballo, lo que le hizo darse cuenta de que el traductor no había pronunciado sus palabras. Volviéndose hacia Illyrio y la chica a su lado, los miró duramente. Di mis palabras al Khal. La chica parecía insegura, pero después de un asentimiento de Illyrio, habló en lengua dothraki. Cuando pronunció su petición, Drogo inclinó la cabeza hacia ella como si intentara decidir qué hacer. Dany respondió a su silencio con uno propio, mirando directamente a los ojos del hombre sin parpadear mientras los dos, y toda la mansión, permanecían en silencio. Finalmente, las comisuras de los labios de Drogo se torcieron y con una gracia que iba en contra de su tamaño, se deslizó sin esfuerzo de su caballo y se paró frente a ella. Incluso ahora, en igualdad de condiciones, Dany apenas llegaba al pecho del hombre y tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Manteniendo sus ojos en los de él, Dany caminó lentamente alrededor del Khal, tomando nota de todo lo que el hombre tenía para ofrecer con sus ojos. Sus músculos. Su trenza. Su piel cobriza. Así como él la había valorado, ella a su vez lo valoró a él. Volviendo a su frente, Dany creyó notar la más mínima diversión en el duro rostro del hombre. Repite mis palabras, exactamente como las digo, gritó Dany al traductor, y sus ojos encontraron los de Drogo una vez más. Soy la princesa Daenerys Targaryen, la Stormborn, la última hija de los señores dragón de Valyria. Y sabría que te hace, Khal Drogo, el más grande de los Khals, digno de reclamar mi mano. Dany escuchó a su hermano silbar cuando sin duda comenzó a correr hacia ella. ¿Qué carajo? Cállate, hermano, siseó Dany en respuesta, su tono duro claramente hizo que su hermano se detuviera en seco a pesar de que nunca quitó los ojos de Drogo. Puedes contentarte con ofrecerme en matrimonio a quien pueda proporcionarte guerreros. Pero tengo estándares, hermano. Y la última hija de Valyria solo puede casarse con los mejores entre los mejores hombres. No estaba segura, pero podría haber jurado que vio algo brillar en los ojos de Drogo por la forma en que trató a su hermano. Sin decir una palabra, Drogo extendió la mano hacia atrás y levantó su larga trenza para que todos la vieran. Tu habilidad como guerrero es bien conocida, Khal Drogo. Dijo Dany mientras el traductor detrás de ella seguía el ritmo de cada palabra que pronunciaba. Hay pocos, si es que hay alguno, que puedan ser considerados tus iguales. Pero la última hija de los señores dragón de Valyria merece algo más que un simple guerrero. Si es tu deseo reclamar mi mano, Khal Drogo,
entonces completarás un desafío que te propongo. Uno de los otros jinetes detrás de Drogo dijo algo, o más bien gruñó algo, que Dany supuso que no era halagador dada la mueca en su rostro. ¿Qué dijo él? Preguntó Dany a la joven traductora, todavía sin quitarle los ojos de encima a Drogo. Sus palabras exactas. Él, comenzó la chica traductora antes de detenerse, claramente sin estar segura de si debía decir lo que se dijo o no. Él, el jinete de sangre de Khal Drogo se pregunta por qué esta perra con buenas tetas cree que puede hablar así entre el gran Khal Drogo y sus jinetes de sangre. Dany apartó los ojos de Drogo y centró su atención en el jinete que había hablado. El hombre le sonreía, como si la desafiara a intentar algo. Levantando la palma de su mano derecha hacia el hombre, Dany hizo un espectáculo de girar su mano hacia un lado antes de curvar lentamente sus dedos y cerrar su puño. Comenzó lentamente, con el jinete infractor tosiendo y luego pareciendo confundido mientras se frotaba la garganta. Pero cuando los dedos de Dany se cerraron con más fuerza, sus ojos se abrieron con pánico mientras jadeaba, sus manos frenéticamente se llevaron la garganta tratando de eliminar cualquier cosa que le impidiera respirar. Un esfuerzo inútil, y que hizo sonreír a Dany mientras saboreaba la mirada de pánico y miedo que salía de sus ojos. Si no soy más que una perra con buenas tetas, Dany prácticamente gruñó mientras levantaba la mano, levantando parcialmente al hombre de su silla y sosteniéndolo en el aire mientras su caballo en pánico salía corriendo debajo de él. Entonces, ¿en qué te convierte eso? Considerando que esta perra logró desmontarte sin siquiera tener que ponerte una mano encima. Sus últimas palabras fueron prácticamente un grito cuando abrió la mano, dejando que el hombre cayera pesadamente al suelo donde comenzó a aspirar aire con avidez. Al mirar alrededor del patio, Dany notó que los otros 3 jinetes de sangre estaban tratando de controlar a sus caballos mientras la miraban con recelo. Los sirvientes que vivían en la mansión también la miraban con miedo, mientras que Illyrio y su hermano la miraban con total asombro. El único que no mostró miedo ni asombro fue Khal Drogo. No había miedo en el rostro del Khal, ni siquiera una pizca de cautela. No, Khal la estaba mirando como si acabara de encontrar el tesoro más grande del mundo y, por la expresión de su rostro, claramente no iba a ir a ninguna parte sin él. El Khal habló de nuevo, y fue necesaria una bofetada no tan suave de Illyrio para sacar a la traductora de su estupor lo suficiente como para pronunciar sus palabras. El gran Khal Drogo dice que te nombre tu desafío, princesa Daenerys. Dany sintió que algo cedía dentro de ella. Ella tenía el control de lo que sucedió después. Y eso era exactamente lo que ella quería. Tener el control de su propia vida, ser libre de tomar sus propias decisiones. A un día de viaje al sur de Pentos, hay una mansión bajo el control de un tal Magister Ravier, comenzó Dany, dándole tiempo a la traductora para pronunciar sus palabras. El desafío para mi mano, Khal Drogo, es este. Demostrarás tu habilidad como guerrero asaltando la mansión solo contigo y tus jinetes de sangre. Demostrarás tu astucia asegurándote de que tus acciones no sean conocidas más allá de las de nosotros aquí. Mostrarás tu control, tanto sobre ti como sobre aquellos a tus órdenes, dejando a aquellos que no luchan contra ti intactos por la espada o la carne. Y demostrarás tu deseo de ser mi marido, colocando la cabeza de Magister Aro Ravier a mis pies. La cabeza de Drogo se inclinó cuando el traductor terminó de decir sus palabras en lengua dothraki. Él dijo algo a cambio y Dany esperó pacientemente mientras le decían sus palabras. El gran Khal Drogo pregunta qué ha hecho este hombre para ganarse su marca de muerte, princesa. En verdad, el Magister había sido alguien que merecía la muerte muchas veces. Durante una de sus visitas a la mansión de Boltón, Domeric le había contado sobre el hombre, sobre cómo hizo su fortuna en el comercio de esclavos. Sobre cómo mantuvo su riqueza e influencia atendiendo a una clientela muy selecta. Cómo nunca más se volvió a ver a ningún esclavo que fue comprado por él. Y de cómo era bien sabido que el hombre y aquellos a quienes servía disfrutaban torturando a los esclavos hasta la muerte. Y cuanto más jóvenes son los esclavos, mayor es el precio de su entretenimiento. ¿Importa? Preguntó Dany, a lo que Drogo simplemente sonrió al escuchar sus palabras en su lengua. Lo quiero muerto. Y si quieres mi mano, pondrás su cabeza a mis pies y enfrentarás mi desafío. Haz esto y te consideraré un hombre digno de la última hija de Valyria. Fracasa o rechaza, y yo encontraré a alguien que lo sea. La sonrisa de Drogo era salvaje cuando se giró sin decir una palabra y se deslizó sin esfuerzo sobre su caballo. Con nada más que un gruñido, Drogo condujo a sus jinetes de sangre fuera de la mansión a un paso rápido antes de girarlos hacia el sur en el momento en que atravesaron las puertas. Lo hiciste bien, Dany, sintió no poco orgullo dentro de sí misma al escuchar los elogios de Jon. Y ella no pudo evitar estar de acuerdo. En su opinión, todo había salido bastante bien.
Si bien hubiera preferido mantener sus habilidades en secreto por un tiempo más, sabía que mantenerlas en secreto indefinidamente no era una opción. Tendré que lidiar con la revelación de mis poderes más temprano que tarde, pensó, volviéndose justo a tiempo para ver a su hermano descender sobre ella, con los ojos muy abiertos por el miedo, el terror, la ira o el asombro. No pude decirlo del todo. Dani jadeó, mirando hacia la puerta y luego nuevamente hacia ella. ¿Qué fue? ¿Qué hiciste? ¿Cómo? ¿Qué? Dani arqueó una ceja y miró a su hermano con frialdad. Quizás necesites tomarte un momento para recordar cómo hablar, querido hermano. Creo que su excelencia está sorprendida, como todos nosotros, ante su exhibición, su excelencia, interrumpió Egidio mientras su hermano comenzaba a ponerse de un interesante tono rojo mientras luchaba una batalla perdida contra el control de su ira y su liberación. El dragón. Yo. No sabía que fuiste bendecido con la magia de tus ancestros. La magia sobre la cual los señores dragón de antaño construyeron su imperio. Dirigiendo su atención a Egidio, le dio al hombre una mirada ecuánime. ¿Habría importado si les hubiera dado a conocer mi magia a ambos? Preguntó, volviéndose del magíster hacia su hermano. Aún habrías, querido hermano, amenazado con permitir que los 40.000 Dothraki y sus caballos me violaran si eso significara que aseguraría su lealtad. Su hermano farfulló, tratando de pensar en algo que decir. Pero a Dani ya no le importaba. Con sus poderes ahora conocidos, no había razón para que ella se escondiera. Aunque aún así, había una parte de ella que todavía le dolía al ver la expresión de dolor y confusión en el rostro de su hermano. Hubo un tiempo en que su hermano era un verdadero hermano. Uno que la protegía y la amaba, y ella lo había amado a él. Pero ahora, el hermano que una vez había conocido no era más que un recuerdo desvanecido. Ven, Dorea, dijo, pasando junto a los dos hombres y regresando a la mansión. Necesito tu consejo. Mantener la compostura mientras caminaba por la mansión era quizás lo más difícil que había hecho hasta ese momento de su vida. Pero de alguna manera, había logrado mantener la cabeza en alto y el rostro impasible durante todo el camino hasta su habitación. Pero en el momento en que la puerta se cerró detrás de Dorea, Dani se soltó la máscara y ella se hundió. El peso del día y todo lo que había pasado la atravesó, haciendo que sus rodillas se debilitaran y casi provocando que colapsara sobre sí misma. Princesa. Dorea jadeó cuando apareció al lado de Dani, las manos suaves pero fuertes de la mujer la mantenían firme. Estoy bien, asintió Dani, apoyándose en el apoyo de Dorea mientras calmaba su corazón acelerado. Hoy fue agotador. ¿Agotador? Dorea se maravilló. Princesa, nunca he oído hablar de nadie, mucho menos de una mujer, que se haya enfrentado a un Dothraki Khal como lo hiciste hoy. Pero debo decir que fuiste afortunada de que el Khal al que expusiste tus poderes fuera Khal Drogo. Los Dothraki estoy muy cansado de la magia. Pero Khal Drogo es diferente. Es como, pero diferente, a cualquier otro Khal que haya existido antes que él. Y si puedo ser tan audaz, princesa. Es un buen hombre y ciertamente no es uno que sería difícil de tratar. Cama. Dorea tenía razón. Drogo era, todo un hombre. Su piel cobriza, su cabello trenzado y sus ojos oscuros, sí. Ciertamente podría tener cosas peores en términos de maridos potenciales. Dorea, necesito tu consejo. Su doncella parpadeó. No sé qué consejo puedo ofrecerte, princesa. Pero cualquier cosa que necesites de mí, solo tienes que pedírmelo. Asintiendo, Dani sintió que se le calentaba el rostro mientras se preparaba para lo que estaba a punto de pedirle a la mujer a la que tanto se había encariñado. Yo he oído que es posible que una mujer tome el control de lo que sucede entre ella y su marido. Mientras, en la cama. Yo, dioses, deseo que me enseñéis cómo hacer esto. El rostro de Dorea se dividió en una amplia sonrisa. Puedo hacer eso, princesa. Antes de que Khal regrese, te enseñaré lo suficiente para que puedas controlar incluso a un hombre como Khal Drogo. Durante los días siguientes, Dani permaneció principalmente en sus habitaciones. En parte porque quería evitar a su hermano e Egidio. Pero también porque estaba aprendiendo todo lo que podía de Dorea sobre cómo tomar el control de un hombre en la cama, además de intentar aprender todo lo que podía de Jon. Si las cosas salían como ella creía, sabía que pasaría algún tiempo antes de que pudiera volver a aprender una lección de Jon o Lord Knox. En la víspera del tercer día desde que había lanzado su desafío, Dani se encontró una vez más parada en los escalones de la mansión. Esta vez llevaba un vestido que, si bien aún acentuaba sus curvas, no era tan revelador como el vestido que su hermano la había obligado a usar la primera vez. Hablando de su hermano,
Él estaba actualmente justo detrás de ella junto al magíster Illyrio, claramente deseando decir algo pero por alguna razón pudo morderse la lengua. No estaba muy segura de que había provocado su silencio, pero se alegró por ello. Al escuchar el sonido revelador de los caballos acercándose rápidamente, Dany empujó todos los pensamientos sobre su hermano e Illyrio al fondo de su mente mientras observaba a Drogo y sus 4 jinetes de sangre correr a través de la puerta abierta. Cada uno de ellos estaba cubierto de tierra y sangre, y 2 de los jinetes de sangre parecían tener heridas en sus personas que habían sido rápidamente vendadas con lo que tenían encima. Pero sus ojos los pasaron a todos y se centraron en Drogo. Su cabello estaba ligeramente despeinado y su cuerpo cubierto de tierra y sangre, pero no parecía estar herido en absoluto. De hecho, el Khal parecía exactamente el guerrero triunfante que había oído hablar de él. Drogo espoleó a su caballo y se detuvo al pie de las escaleras, a poca distancia de Dany. Al ver a Drogo meter la mano en una de sus alforjas, Dany se obligó a permanecer completamente impasible mientras él sacaba una cabeza cortada y ensangrentada. Dándole una sonrisa, Drogo casualmente arrojó la cabeza a sus pies. Dany miró la cabeza cortada y luchó contra la repulsión que sentía en el estómago. No debo mostrar debilidad. Esto es lo que quería. Él se merecía esto. Y peor. Maestro Illyrio, gritó por encima del hombro mientras señalaba la cabeza cortada a sus pies. Ese es, de hecho, o al menos lo era, Magíster Ravier, su excelencia, respondió Illyrio con calma, como si la visión de una cabeza cortada no le molestara en lo más mínimo. Obligándose a mirar la cabeza ensangrentada, Dany usó tranquilamente su pie para patear la cabeza de los lados de las escaleras. Con el camino despejado, Dany se acercó a Khal Drogo. No se dijeron palabras ni era necesario decirlas. Los dos simplemente se miraron a los ojos, sabiendo que Drogo había completado la tarea que Dany le había encomendado. Dándole un breve asentimiento de reconocimiento, Drogo sonrió salvajemente antes de hacer girar su caballo y salir corriendo del patio, dejando a sus jinetes de sangre una vez más apresurándose a alcanzarlo. ¿A dónde va?, preguntó Vaíseis, claramente confundido por lo que había sucedido. No hay necesidad de preocuparse, excelencia, dijo Illyrio, tratando de apaciguar a su hermano. Khal Drogo está ciertamente satisfecho con tu hermana. Si no lo hubiera estado, bueno, lo sabríamos. Entonces, ¿qué diablos pasa ahora?, preguntó Vaíseis, claramente impaciente. Ahora, querido hermano, respondió Dany, volviéndose hacia su hermano. Tengo una boda para la que prepararme.